Aleister Crowley y el dios oculto por Kenneth Grant. Introducción. Este libro contiene un estudio crítico del sistema de magia sexual de Aleister Crowley y sus afinidades con los antiguos ritos tántricos de Kali, la diosa oscura de la sangre y la disolución representada en el culto de Crowley como la mujer escarlata. Es un intento de proporcionar una clave para el trabajo de un adepto cuyo vasto conocimiento del ocultismo no fue superado por ninguna autoridad occidental anterior. He enfatizado la similitud entre el culto de Crowley a Telema y el Tantra porque la actual ola de interés en el sistema tántrico hace probable que los lectores puedan evaluar más completamente la importancia de la contribución de Crowley al ocultismo en general y al camino mágico en particular. Como resultado de muchos años de investigación sobre fases oscuras del ocultismo, he desarrollado un método de control de los sueños para contactar con entidades extraterrestres y no humanas. Esto constituye la sustancia de los capítulos 6 y 7. Este método se describe en relación con los misterios de Kundalini, el poder mágico supremo simbolizado por la serpiente de fuego dormida en la base de la columna vertebral que, después de su despertar, activa las zonas de poder sutil en el cuerpo humano. Aleister Crowley, Austin Spare, Dion Fortune y el ocultista alemán Eugen Grosch estuvieron entre los primeros adeptos de Occidente en enseñar el uso de las energías psicosexuales, la corriente ofidiana que informó los arcanos más antiguos de África y el Lejano Oriente. Aunque fue Crowley quien integró por primera vez esta corriente con la tradición esotérica occidental, esto no se logró sin algunas interpretaciones dudosas del simbolismo oriental. Esto era inevitable porque no fue hasta los últimos años de la vida de Crowley que cierto conocimiento secreto perteneciente al Bama Mark I tántrico hizo posible una comprensión más completa del libro de la ley, el depósito definitivo de fórmulas mágicas y el grimorio del nuevo eón. O era que había inaugurado en 1904, cuando Crowley lo recibió y transmitió. Por lo tanto, me he esforzado en corregir errores de interpretación para disminuir los peligros naturalmente concomitantes con el uso de esta corriente. El capítulo 10 resume información sobre una tradición mística relativa al influjo de energía cósmica desde una zona de poder transplutónica conocida por los iniciados como Nuisis. El libro de la ley contiene referencias veladas a este misterio para cuya transmisión fundé una vez una logia dependiente de la T.0.2. Un estudio constructivo de la magia de Crowley implica inevitablemente una discusión de las técnicas reales. Como este libro no está diseñado como un manual de magia práctica, se advierte al lector contra el peligro muy real de intentar utilizar cualquiera de los métodos que describe. Aunque varios capítulos se basan en material inédito de Crowley y Spare, se ha tenido cuidado de no violar la obligación de discreción impuesta a los miembros de los santuarios arcanos que poseen las claves genuinas de la iniciación. Tengo una deuda de gratitud con Frater Ani Abtilal y So Otto, quien puso a disposición un invaluable comentario caula contemporáneo sobre los antiguos ritos tántricos. También agradezco al albacea literario de Crowley, el señor John Sammons, por permitirme citar fuentes inéditas, y a mi esposa, por su constante ayuda en todo momento. Y este término, habitualmente traducido como camino de la mano izquierda, ha sufrido las más diversas interpretaciones, casi todas despectivas. El propio Crowley, incluso, lo utilizó en un sentido exclusivo de la tradición misterio occidental, donde también tiene una connotación adversa. Tal como se utiliza en los tantras, este término no tiene implicaciones éticas. Este es un ejemplo sorprendente de la mala interpretación de los conceptos mencionados anteriormente. Ver glosario. 2 Se trataba de la nueva logia Isis, que el autor dirigió entre los años 1955 y 1962 como rama de la Ordo Templi Orientis, o TO, de la que es el actual jefe. Y el más allá de 10. En 1893, a la edad de 18 años, Aleister Crowley decidió darle a la magia una base científica sólida. Explica uno que adoptó la antigua ortografía inglesa Magic y para distinguir la ciencia de los magos de todas sus falsificaciones. Con esta ortografía también pretendía indicar la naturaleza peculiar de sus enseñanzas, que tiene una afinidad especial con el número 11, el 1 más allá del 10. K, la última letra de la magia, es la 11ª letra de varios alfabetos principales. 2 se atribuye al dios Júpiter, cuyo vehículo, el águila, simboliza el poder mágico en su aspecto femenino. Es el símbolo de ese poder gigantesco cuyo color es escarlata y que tiene afinidad con Capricornio o Babalón. 3 La importancia especial de Capricornio, la cabra, se revela por su atribución, en la tradición india, a la diosa Kali, cuyo vehículo es la sangre.
Ka es también el KHN, Kookyu simbolizado por la cola o vagina, venerada en el antiguo Egipto como fuente del gran poder mágico. La magia escrita con una K, por lo tanto, indica la naturaleza precisa de la corriente que Therion, Crowley, encarnó y transmitió. 1 en el libro cuarto, parte 2. Esto ahora se ha incorporado en Magic, Routledge, 1973. 2 por ejemplo, los alfabetos caldeo, griego y latino. 3 Babylon, la mujer escarlata, el vehículo o Sakti de la bestia 666. Ver capítulo 2. Debido a que los cabalistas consideraban el número 10 como el número estable del sistema de emanaciones divinas, o Sephiroth, el número 11 era considerado maldito, porque estaba fuera del sistema. Por tanto, Therion adoptó 11 como fórmula. En el libro de la ley, la diosa Nuit exclama: mi número es 11 como todos sus números que son de nosotros, lo cual es una alusión directa a la asterisco. A asterisco. U orden de la estrella de plata, y su sistema de grados. 4 Nuit es el gran exterior, representado físicamente como espacio infinito y las estrellas infinitas del mismo, es decir, Isis. Nuit e Isis se identifican así en el libro de la ley. Isis es el espacio terrestre, iluminado por las estrellas. Nuit es el espacio exterior o infinito, la oscuridad eterna que es la fuente oculta de luz. Ella es también, en un sentido místico, el espacio interior y el gran interior. Crowley se dio cuenta por primera vez de la existencia de una jerarquía de poderes espirituales en 1898 cuando leyó La nube sobre el santuario, de Carl von Eckartshausen. Tenía 22 años en ese momento y estaba en su tercer año en Cambridge. En el curso de una reseña de The Cloud and the Equinox 5, volumen I, no. 3, Crowley escribió: fue este libro el que por primera vez me hizo consciente de la existencia de una asamblea mística secreta de santos, y me determinó a dedicar toda mi vida, sin reservarme lo más mínimo imaginable, al propósito de hacerme digno de entrar en ese círculo. Aunque La nube sobre el santuario fue escrita en el lenguaje del misticismo cristiano, la idea de una jerarquía espiritual a la que alude no se limita al cristianismo. También se encuentra en el sistema budista, en la línea de gurús místicos hindúes que precedieron al actual Sankaracharya de Kanchi Kamakoti Petam, en la sampradaya espiritual, o linaje, de Goraknath y los Nath Siddhas, y jerarquías similares. Si la teoría de la sucesión apostólica cristiana es cierta o 4 véase el sistema de grados atribuidos al árbol de la vida, lámina 3. 5 el equinoccio, el órgano oficial de la asterisco. A asterisco. U orden de la estrella de plata, aparecía 2 veces al año en el equinoccio de primavera y de otoño. Su contenido fue en gran parte obra del propio Crowley. El primer volumen constaba de 10 números, publicado entre los años 1909 y 1913. No, si los Dalai y Tazi Lamas del Tíbet representan en verdad un linaje sutil de adeptos invisibles es un punto discutible. Indudablemente, alguna especie de orden oculto controla los movimientos de las estrellas y los planetas, y si las estrellas y los planetas se gobiernan en las infinitudes del espacio, ¿por qué no también los hombres y mujeres en las finitudes de la Tierra? Pues, como lo expresa el libro de la ley, cada hombre y cada mujer es una estrella. Después de que Crowley leyera La nube sobre el santuario, aspiró a contactar con la orden oculta que describe el libro. Como resultado de sus esfuerzos conoció a George Cecil Jones, Frater DDS, miembro de la Orden Hermética de la Aurora Dorada, cuyo jefe en ese momento era Samuel Liddell McGregor Mathers. Fue a través del DDS que Crowley fue iniciado en la Aurora Dorada el 18 de noviembre de 1898. Asumió el nombre mágico de Perdurabo, soportaré, un lema sugerido sin duda por su conocimiento de la tradición bíblica, heredada de su padre, un fanático hermano de Plymouth, y basado en Matthew-14:13. Crowley lo extendió para que significara perduraré hasta el final, porque al final no hay nada que perdurar o perdurabo. Esto no era un mero juego de palabras, sino un esbozo de esa aniquilación total de la personalidad que tenía que lograrse si él alcanzaría la cumbre del logro espiritual, una abolición suprema sinónimo de una experiencia conocida como la prueba del abismo. La aurora dorada atrajo a personas que estaban insatisfechas con las enseñanzas masónicas tradicionales, cristianizadas, o que no estaban dispuestas a aceptar conceptos orientales filtrados a través del prisma brillante, aunque no siempre perfecto, de la Sociedad Teosófica de Madame Blavatsky. Uno de los miembros más destacados de la orden,
desde el punto de vista de Crowley, fue Allan Bennett, Frater Yeyaor. Fue él quien le dio a Crowley sus bases en el misticismo oriental. También fue Bennett quien más tarde se convirtió en monje budista en Birmania y quien, en lugar de introducir a Telema en Oriente, como Crowley había esperado que hiciera, revirtió el proceso y 6. Ver glosario bajo abismo. Trajo el budismo a Occidente. Bennett fue uno de los miembros fundadores originales de la Sangha budista en Inglaterra. Un año después de su iniciación, el avance de Crowley en Amanecer Dorado había sido tan rápido que alcanzó la calificación más alta que Masses tenía derecho a conferir, según una nota autobiográfica inédita 1924. En el año 1903 Crowley era el más adepto avanzado, a diferencia de un maestro, en el mundo. Pero al igual que en Cambridge, cuando se sometió al trance budista del dolor y se dio cuenta de la inutilidad de la ambición y los logros terrenales, ahora, cuando casi estaba en la cima de los logros místicos, se vio abrumado por una sensación similar de inutilidad. Fue tan grave que abandonó la gran obra 8 misma. En agosto de 1903 se casó con Rose Edith Kelly, quien, un año después de su matrimonio, contribuyó decisivamente a ponerlo en contacto con una inteligencia oculta de poder incalculable, que permanecería con él hasta el final de su vida. A través de esta inteligencia, llamada Aiwass, Crowley recibió el libro de la ley en 1904. Entre otras cosas, la aurora dorada enseñó una técnica para adquirir dominio del plano astral, durante la cual el cuerpo astral proyectado del mago era identificado con una forma divina egipcia. Al practicar la asunción de una forma divina, Perdurabo, es decir, Crowley, eligió la forma de Horns, una de las deidades más antiguas conocidas por el hombre. Selló el plasma de su cuerpo astral en la imagen mentalmente formulada de un halcón dorado, un vehículo de Horus, y, en esa forma, exploró los étires sutiles del universo. La técnica de asumir la forma divina, de evocar ritualmente. 7 Masses era un adepto exento, 7 o igual a 4, de la orden interna, el grado inmediatamente debajo del abismo, cuyo velo separa a la por ciento de las órdenes de la Rosa Cruz y de la aurora dorada propiamente dicha. Ver Árbol de la Vida, lámina 3. 8. Ver glosario. 9. Los étirs son dimensiones extraterrestres y transfinitas. Formaron la base del sistema enoquiano del Doctor. Di hace más de 3 siglos. Algunas de las exploraciones de Crowley se describen en The Equinox, volumen 1, no. 2, y en La visión y la voz, El equinoccio, volumen y no. 5. Véase también la invocación que comienza He resucitado. He resucitado. Como un poderoso halcón de oro, Orfeo, una leyenda lírica, de Aleister Crowley, 1905. Y desterrar entidades astrales, elementales y planetarias, forma la sustancia del Liber Cerebel Manus et Sagittae, una instrucción de la aurora dorada que Crowley publicó más tarde en The Equinox, volumen y no. 2. Ver también Magic, de Aleister Crowley, Routledge, 1973. La aurora dorada sufrió grandes cambios debido al fracaso de Masses en mantener un vínculo mágico con la corriente oculta que informaba a la la Orden de la Estrella de Plata, y la posterior disolución de sus contactos en los planos interiores por parte de los jefes secretos de la Orden. En un manifiesto dirigido a los miembros de la Segunda Orden, las órdenes de la Rosa Cruz y de la Cruz de Oro, Masses había dado más que una pista de lo que implicaba este contacto. En cuanto a los jefes secretos con quienes estoy en contacto y de quienes he recibido la sabiduría de la Segunda Orden que os comuniqué, no puedo deciros nada. Ni siquiera sé sus nombres terrenales y muy rara vez los he visto en sus cuerpos físicos. Solían reunirse conmigo físicamente a una hora y lugar fijados de antemano. Por mi parte, creo que son seres humanos que viven en esta tierra, pero poseedores de poderes terribles y sobrehumanos. Mis encuentros físicos con ellos me han mostrado lo difícil que es para un mortal, por avanzado que sea, soportar su presencia. No quiero decir que durante mis raros encuentros con ellos haya experimentado el mismo sentimiento de intensa depresión física que acompaña a la pérdida del magnetismo. Al contrario, sentí que estaba en contacto con una fuerza tan terrible que solo puedo compararla con el impacto que uno recibiría al estar cerca de un relámpago durante una gran tormenta, experimentando al mismo tiempo una gran dificultad para respirar. La postración nerviosa de la que hablé estaba acompañada de sudores fríos y sangrado por la nariz, la boca y
a veces las orejas. Esto puede sugerir charlatanería, o incluso teosofía, pero el hecho es que Perdurabo tuvo éxito donde Maces había fracasado. Mediante la aplicación adecuada de los métodos mágicos enseñados por Maces, Perdurabo pudo poner su conciencia en armonía recíproca con lo que resultó ser una inteligencia indudablemente poderosa. Al asumir repetidamente la forma divina de Horus, Crowley sintonizó su conciencia con las vibraciones que emanaban de la esfera de ese complejo de poder cósmico. De esta manera se preparó para recibir el libro de la ley, técnicamente titulado Liber Albe Legis. En adelante nos referiremos a este libro simplemente como Al. Al, pronunciado él, es una palabra caldea que significa, entre otras cosas, Dios o el grande asterisco. Posee atributos elementales y planetarios, aire, con la letra A, y Venus, a la letra L. A significa el espíritu creativo, aliento, prana, etc., y L significa la mujer satisfecha o colmada de energía creativa. Las claves taróticas relevantes se titulan el loco y el ajuste, respectivamente. El significado interno de estas claves surgirá a su debido tiempo. Al fue transmitido a Crowley por una inteligencia desencarnada llamada Aiwass en 1904. Durante 1 hora exactamente, desde el mediodía hasta la 1 de la tarde. Los días 8, 9 y 10 de abril, mientras Crowley estaba en el Cairo, Aiwass dictó la sustancia del libro que constituye el documento mágico más importante del nuevo eón. Crowley da un relato de Rich sobre la transacción en sus confesiones y, con más detalle técnico, en el equinoccio de los dioses. Los jefes secretos no solo autorizaron a Perdurabo a suplantar a Maces como jefe de la Aurora Dorada, sino que también dejaron claro que fue elegido especialmente para establecer una nueva época en la evolución de la conciencia en este planeta, que presidirá el dios Horus. Durante los próximos 2000 años. Los cambios de eón ocurren periódicamente a intervalos de aproximadamente 2000 años. El más reciente ocurrió en 1904, cuando Horus suplantó a Osiris como el vehículo típico de la corriente mágica que ahora infunde el aura del planeta. Aiwass, o Aiwass como a veces se escribe, 10 afirma ser el ministro de Or-Pa'ar-Kraat, una forma de Horus más generalmente conocida como Set o Saitán. Las 3 partes del Al son una manifestación en el habla del dios del silencio, Or-Pa'ar-Kraat. Al se asemeja en algunos aspectos importantes a los tantras del lejano oriente en que se presenta en forma de una enseñanza impartida por un dios a su Sakti, vehículo de poder, en este caso particular, Aiwass a Perdurabo, quien es descrito en Al como el sacerdote elegido y apóstol del espacio infinito. El príncipe sacerdote la bestia. Esta descripción del sacerdote elegido debió impactar profundamente a Crowley, ya que en su adolescencia había tenido una vívida experiencia interna que describió como un sentido apasionado de identidad con la bestia 666. La bestia 666 es el dragón de 7 cabezas mencionado en el Apocalipsis. Su significado oculto muestra de qué manera el número 666 es el número de un hombre, pues las 7 cabezas representan las 7 estaciones de la estrella polar, cada una de las cuales cayó, o se hundió, a intervalos periódicos vastos, el proceso completo tomando 26.000 años. Esto constituye un gran año en el ciclo de la precesión. El simbolismo es tanto astronómico como místico. Las 7 cabezas de la bestia fueron tipificadas por varias imágenes que tenían sus prototipos terrenales como símbolos de poder mágico. El hundimiento y desaparición final de la 6ª cabeza dio paso a la de un hombre, es decir, una estrella representada por la primera imagen humana jamás constelada en los cielos, el signo de Eru, Horus, el héroe o Hércules de la astromitología griega posterior. La imagen de la bestia, el dragón, o la serpiente de 7 cabezas, formaba el diseño base en el piso de la bóveda de los adeptos en la Golden Dawn. A cada cabeza se le asignaba un nombre de la fuerza culipótica o demoníaca, cuyo número es 11. Otra afinidad entre Al y los tantras es que los tantras son aceptados, no solo por su antigüedad, sino por la autoridad sobrehumana probada de su origen. Existen otras similitudes con los tantras, pero también una gran disimilitud en que los tántricos, especialmente de la división Sakta, evitan todo uso del número 11 porque se considera inauspicioso. Este número, que juega un papel importante en el culto de Crowley, ha sido comentado negativamente por Dion Fortune. La magia de Crowley es valiosa para el estudiante, pero solo el estudiante avanzado podría usarla con provecho.
Las fórmulas en las que trabaja serían consideradas adversas y malignas por los ocultistas acostumbrados a la tradición cabalística, ya que usa 11 en lugar de 10 como base de su batería de golpes en las ceremonias mágicas, y 11 es el número de los Kulai-Fot. No se da ninguna pista de esto en el texto, y es una trampa fea para el estudiante desprevenido. Es cierto que 11 es el número de los Kulipot, el residuo desequilibrado desechado por los 10 Sepiroti, por lo tanto, fuera de ellos, pero el hombre tiene que triunfar sobre estas fuerzas desequilibradas en su propia naturaleza antes de poder convertirse en un maestro mago. Para hacer esto, primero tiene que evocar el Kulipot, lo cual hace formulando el pentagrama inverso, la estrella de Set, después de haber establecido su supremacía mágica equilibrando dentro de sí los 5 elementos representados por el pentagrama vertical, la estrella de Set. Noche. El mago es el mismo el 11, porque está para siempre fuera y más allá de la operación de los 10, es decir, los 2 pentagramas. De manera similar, la bestia de 7 cabezas logra su apoteosis en el óctuple poder llamado Baphomet, el glifo del andrógino que oculta la fórmula secreta del cambio a través de la polaridad sexual en forma humana. Esta es la fórmula de la magia sexual basada en el resurgimiento atávico. Ver capítulo 8. Crowley, quien siempre mantuvo una actitud positiva, consideró: 15 véase la tradición tántrica, de Ajananda Bharati, Reader, 1965. 16 Fortune aquí se refiere al libro de Crowley que lleva ese nombre. 17 Magia aplicada, de Dion Fortune, Aquarian Press, 1962. También el hecho igualmente importante de que 11 es el número del camino de Alep en el árbol de la vida, el camino que transmite la luz de Keter, el Padre, a Tipert, el Hijo. Este camino simboliza la transmisión de la luz suprema al mago, Choma, mediante la fórmula de la locura divina. Alep, el loco del tarot, también es el loco. El camino del Alep es el camino de la sabiduría o la locura. Alep escrito en su totalidad, la total 111, 11, en gran escala. En el libro de Tot, la letra se atribuye a la primera clave, el loco, y el número de serie de esta clave es 0. Aquí llegamos a la raíz de la fórmula clave de Crowley, o igual a 2, que también es una antigua fórmula china. El sello secreto de la A es una estrella 11 veces mayor, nuevamente, el 1 más allá del 10. La palabra de la ley anunciada por Aiwass es telema, voluntad, y está expresada en el precepto de 11 palabras: haz lo que quieras será la totalidad de la ley. Hay 11 líneas en el reverso de la estela de la revelación, 19 que es el talismán mágico del actual león de Horus, y Crowley se convirtió en Magus 9 o igual a 2 *. R. Con el lema To Megatherion the Great Beast, 11 años después de que recibió al de Aiwass. La suma de la unidad, yo, y su reflejo, también yo, simbolizado por el número 11, es la díada, el número místico de mujer, la divisora en 2, es decir, como madre e hijo. A la mujer se le atribuye la letra Bet, que significa casa. O útero, 2 es su número. Por lo tanto, 11, la forma dinámica de 2, es el número de esa magia que utiliza él. Fuerzas sexuales y la mujer para recrear la ilusión del universo. 18, más 1, y, menos 1, o 2, cuando se unen, se anulan entre sí y se convierten en nada. Esta es la expresión matemática de la polaridad que subyace a la unión de los opuestos, las cargas activas y pasivas o positivas y negativas de la energía eléctrica. Es por tanto la fórmula mística de la magia sexual. Los antiguos chinos lo inventaron para explicar el surgimiento de la manifestación, o dualidad, del vacío, 0, y su regreso a él después de que se había cumplido el acto de la creación. 19 Véase las confesiones de Aleister Crowley, Jonathan Cape, 1969, placa frente a la página 512. La magia de León de Horus consiste en la realización de la identidad de Keter, Nuit, y Malkut, Adit. Los números de estos Sepirot son 11 y 10 respectivamente. Su unión en la conciencia del mago produce a Tiperet, el hijo del sol, Horus, el señor de León. La fórmula mágica de la gran obra, que es el proceso de unir estos dos en la conciencia, es Abrahadabra, la palabra de poder de 11 letras. En The Cephalidian Working, inédito, Crowley describe la fortaleza o casa de Horus, la casa de Dios mencionada en Al, como el león de 11 torres. En vista de las referencias de Crowley al culto de Saitán como equivalente al culto de Ad, o Adit,
Es interesante comparar los 11 templos conectados con una secta de devotos de Saitán que todavía existen en el desierto sirio en las cercanías de Bagdad. El título mágico de Crowley en la OTO era Baphomet, el nombre óctuple, Optinomos, el maestro mago. Baphomet también es 11 veces mayor, como lo revela la cruz Baphomet. Simboliza no solo los 11 Sepirot, es decir, los 10 Sepirot más Da'at, sino también el uno más allá de 10 que impregna el sistema desde el exterior, Nuit. La fórmula de la fuerza es 11 en 1 y 1 en 11, es decir 418. 21V esto significa que Abrahadabra, cuyo valor numérico es 418, el número de la gran obra, es una palabra que consiste en de 11 letras, por lo tanto 11 en 1. Ad, el centro o corazón de Abrahadabra, es Adit o Saitán, también es la palabra caldea que significa 1, unidad por tanto, 1 en 11. Las teorías mágicas que subyacen a la fórmula de la asunción de formas divinas son de vital importancia para comprender el posterior refinamiento y rehabilitación de las mismas por parte de Crowley. El disfrazarse de deidades con cabeza de animales, el uso de pieles, cuernos, pieles, órganos bestiales, etc., se hacía con la intención de asimilar los poderes sobrehumanos que poseían ciertos animales. Esta fórmula, que fue utilizada por los brujos de la antigua. 20 Véase el rastro de la serpiente, en Enquiry Within, Boswell, 1936. 21 Ver el registro mágico de la bestia 666, Duckworth, 1972. Mundo, tuvo un profundo efecto sobre la psicología del operador. Debido a que el hombre evolucionó a partir de las bestias, posee, profundamente enterrados en su subconsciente, los recuerdos de poderes sobrehumanos que una vez poseyó. Cada animal tipifica uno o más de esos poderes: fuerza y sutileza para el leopardo, ver o sentir en la oscuridad el gato, el búho, el murciélago, rápido poder mortífero para la serpiente, el poder de transformación de la hiena, etc. Cualquier atavismo requerido podría evocarse mediante la asunción de la forma divina apropiada. Los iniciados conocían el proceso como la fórmula del mono divino, siendo el mono una imagen del vínculo primordial entre el hombre y la bestia. También era un símbolo del cuerpo astral y la cualidad reflectante de la luz astral que parece imitar las imágenes impresas en él por la voluntad del mago. La asunción de la forma divina es, por tanto, una imitación del poder sobrehumano que se desea evocar. En un artículo sobre clarividencia, MacGregor Mather señaló que las formas específicas de los animales son significativas incluso en el plano mundano, y que en el plano astral esto es aún más enfático. En el caso del simio, la fórmula en realidad se implementó en un rito sexual al que Crowley se refiere en su comentario sobre la visión y la voz, 23. La mitología clásica está repleta de ejemplos de la asunción sexual de la forma divina. Zeus disfrutó de Europa como un toro, de Leda como de un cisne, de Asterie como de un águila y de Deois como una serpiente moteada. Poseidón, como toro, sedujo a Arne, como un carnero, Teófane. Cronos, como caballo, cubrió a Filira y engendró al centauro Quirón, etc. También está el misterio bíblico de María y la paloma. Crowley interpreta la fórmula como una unificación mágica de la conciencia larval, característica de las fases prehumanas de la vida, con el producto último de un ser humano exaltado e iluminado. 22 Patanjali, quien fundó el gran sistema de la filosofía del yoga, declaró que al hacer samyama con la fuerza de un elefante o un tigre, el estudiante adquiere esa fuerza. Citado por Crowley en Magic, p. 39, 23. Este comentario no ha sido publicado, pero el pasaje relevante se cita en The Magical Revival, página 45. Voluntad, la exaltación de los atavismos prevalecientes a la conciencia cósmica a través de la instrumentalidad de la magia psicosexual. La esfinge es la imagen más famosa de este concepto. Crowley lo describe como la deificación de lo bestial, por lo tanto, un jeroglífico adecuado de la Magnum Opus 24, en otras palabras, simboliza la fórmula para la manifestación del poder cósmico, el encuentro de la bestia y el dios a través de la mediumnidad del hombre. El uso de máscaras rituales, más particularmente las de los antiguos dioses egipcios, un halcón para Horus, un chacal o zorro Fennec para Anubis, un ibis o simio para Tot, un cocodrilo, dragón o asno para Set, un hipopótamo para Tifón, era un medio de identificación con estratos subconscientes correspondientes a atavismos remotos. La ley de la evolución es la regresión de la función que gobierna la progresión de los logros,
es decir, cuanto más maravillosos sean nuestros logros, más baja en la escala de la vida será la función que los gobierna. El subconsciente responde a la teurgia mágica correctamente aplicada, en algunos casos, incluso a una cirugía cerebral. El trabajo de Wilder Penfield ha demostrado que durante las operaciones cerebrales, la estimulación del lóbulo temporal del cerebro puede en realidad reproducir una sensación de experiencia completa de un recuerdo pasado, como si estuviera ocurriendo de nuevo. Esto se descubrió cuando se trató a pacientes epilépticos quirúrgicamente. 26. De la naturaleza de algunas de las instrucciones de la aurora dorada se desprende claramente que sus jefes eran plenamente conscientes del significado oculto de los animales en las antiguas tradiciones arcanas. En un resumen de una de esas enseñanzas, Perdurabo señala que los monos, por ejemplo, son el resultado degradado de un antiguo esfuerzo mágico para formar un vínculo directo con los animales, es decir, con los estratos de conciencia prehumanos, aquellos estratos que contenían energías sobrehumanas. En forma latente. En Magia sin lágrimas 27, Crowley señala que en ciertos tipos. 24 El Baki Muatar, de Aleister Crowley, capítulo 40. 25 El libro del placer, de A. 0. Sper, Londres, 1913. 26 Wilder Penfield, Mecanismos de memoria, citado en Nostalgia, por el Dr. M. K. E. Miller, Goyans, 1957. 27 Una colección de cartas escritas por el maestro Therion a un miembro de la OTO. Hasta ahora inédito. El extracto es del capítulo titulado Fascinaciones. De animales, parece haber, si la tradición tiene algún peso, una cualidad curiosa, que les permite asumir a veces la forma humana. No. Uno y el resto también están Ramsés el sello. Hay toda una literatura sobre esto. Luego vienen los lobos, las hienas, los perros grandes de tipo cazador, ocasionalmente leopardos. Los cuentos de gatos y serpientes suelen ser al revés, es el humano, casi siempre femenino, el que asume estas formas mediante brujería. Pero en el antiguo Egipto, los papiros están llenos de fórmulas para realizar tales transformaciones. Los magos de la antigüedad estaban profundamente versados en esta y otras fórmulas afines. Al asumir la forma o naturaleza de la deidad, se convirtieron en vehículos de la energía elemental tipificada por el dios. Fue la frecuente asunción por parte de Crowley de la forma divina de Horus, como un halcón dorado, lo que le permitió invocar las energías mágicas del nuevo eón que yacían latentes en el subconsciente racial en forma de atavismos animales. Los animales fueron las primeras formas sensibles de la corriente primordial de conciencia que procedía de una fuente extraterrestre. Eran, de hecho, las formas primarias de energías cósmicas o dioses, sus formas divinas literales, y la asunción posterior de estas formas por parte del hombre fue un medio mágico para contactar con la corriente de conciencia que primero penetró en este planeta desde fuera. Aiwass es el vínculo, el corredor a través del cual se transmitió el impulso desde la fuente de conciencia extraterrestre. Es decir, Aiwass era un mensajero de las fuerzas que gobiernan esta tierra en la actualidad. 28 La ubicación de esa fuente y la naturaleza de esas fuerzas, o dioses, son misterios ocultos en Al. En lugar de originarse en Crowley, este impulso lo incluyó y lo comprendió en su alcance. Aiwass es a la vez un concepto subjetivo e individualizado y una entidad objetiva y cósmica. Esto explica cómo Aiwass es simultáneamente parte de la conciencia subliminal de Crowley y una entidad independiente identificada con la energía cósmica. Desde el momento en que Crowley entró en Amanecer Dorado, en 1898, hasta 28 de la introducción de Crowley a una edición limitada de El Libro de la Ley 1938. Desde que recibió Al en 1904 y durante varios años después, el sexo no había tenido para él ningún significado oculto particular, lo usó en el curso normal de los acontecimientos. Sin embargo, su uso casual durante su periodo de entrenamiento mágico explica su rápido progreso en la orden. Los efectos de la fórmula del divino simio, aumentados por el uso del sexo en su vida personal, liberaron misteriosamente el poder de la serpiente, Kundalini, dentro de él. Sin embargo, pasaron muchos años antes de que Crowley reconociera a Aiwass como un ser idéntico a su demonio, su genio o santo ángel guardián. Aiwass, el ministro de Or-Pa'ar-Krat, se equipara por tanto con el Lucifer solar fálico hermético, el diablo, Satán o Adit de nuestra unidad particular del universo estrellado. Esta serpiente, Satán,
No es enemiga de hombre, pero el que hizo dioses de nuestra raza, conociendo el bien y el mal, ordenó, conócete a ti mismo, y enseñó Iniciación 29. Además, Crowley tipifica la verdadera naturaleza en cada hombre y mujer, la verdadera voluntad, por el sátiro, 30 una forma de Satan o Set, Saitana y Was, el dios oculto. 29 Magia, de Aleister Crowley, Rodet G., 1973. Cf. Esta doctrina con la expresada en la doctrina secreta de Blavatsky, 11, 233, 234, etc., de la cual se verá que las enseñanzas de Blavatsky influyeron profundamente en Crowley. 30 véase El Equinoccio, volumen 3, no. Y, Detroit, 1919, descripción del frontispicio. La mujer escarlata. Yo, la bestia 666, estoy llamado a mostrar esta adoración y enviarla al mundo. Por mi mujer llamada Mujer Escarlata, que es toda mujer que recibe y transmite mi palabra y ser solar, se logra esta mi obra, porque sin la mujer el hombre no tiene poder. El Geridensis trabajando. El capítulo 11 de Crowley's Magic, edición original, se titula de Nuestra Señora Babylon y de la bestia sobre la cual ella cabalga. Y comienza, el contenido de esta sección, en la medida en que concierne a Nuestra Señora, es demasiado importante y demasiado sagrado para ser impreso. Solo son comunicados por el maestro Therion a alumnos elegidos en instrucción privada. No se afirma que el contenido del presente capítulo constituya la instrucción privada mencionada en Magic, pero la siguiente interpretación de la fórmula de la mujer escarlata se basa en un estudio de material inédito que posiblemente formó la base de dicha instrucción. El adjetivo escarlata hace referencia a la corriente draconiana en la que se basa el nuevo eón, ya que es el color de Ares, Horus u Horus. Aries en el zodiaco también representa al hombre verde, el poder vernal del sol. El escarlata es el color de la llama que inicia la corriente primaveral anual que se venga de la sequía y la oscuridad de los meses de invierno. En otro sentido, el escarlata se equipara con la sustancia roja de fuente femenina, el menstruo principal de la energía mágica, y también con el aspecto negativo y destructivo de la magia y la brujería lunar o negra. Es en este sentido que la mujer escarlata se equipara con Kali, que es principalmente la diosa de los periodos estelares y lunares y, por tanto, del tiempo. Uno de los primeros métodos para decir la hora fue mediante las emanaciones periódicas del sinocéfalo femenino, que los antiguos sacerdotes egipcios utilizaban para este propósito. 2. El tiempo es el menstruo en el que todas las formas materiales surgen, se transforman y finalmente se disuelven. La mejor sangre es la de la luna, mensualmente, dice Al. Esto se refiere particularmente al aspecto Kali de la fórmula. Mejor, es decir, para obras de disolución o transmutación, mejor, en otras palabras, para la magia o la energía que tiende al cambio. El nombre Babylon, que se utiliza para designar el cargo de mujer escarlata, difiere de la versión apocalíptica no solo con respecto a su ortografía 3, sino también por las siguientes razones. El concepto bíblico de la mujer escarlata es ya una corrupción de esa antigua tradición mágica de la cual, fuera de los santuarios de iniciación, la prostitución en los templos es la única forma que se recuerda. La tradición se conserva mejor en las doctrinas de los tantras indios y tibetanos, que describen ceremonias que implican el uso de kalas, medicinas, que impregnan las exudaciones de sacerdotisas especialmente entrenadas. Las damas de dulce olor, subasinis, tienen una correlación más que literaria con el dulce perfume de sudor del que se habla en Al 1:27. La fórmula de la mujer escarlata es la fórmula de la subasini. Babylon significa la puerta del sol. Ella admite la fuerza solar a través de su puerta, tripa, corte o gato, es decir, pudenda. Como la gata que es. El término negro en este contexto no implica ninguna consideración de naturaleza moral. Solo deseo indicar la naturaleza específica de los empleados actuales. Solo existe magia. Si es negro o blanco en el sentido moral depende únicamente de la intención del operador. No hablamos de ciencia negra o blanca, aunque se aplican consideraciones similares. 2. Véase Jor Apolo, libro 1:15. 3. La cuarta letra, I, queda desplazada por la letra A, por motivos que se explican en su momento. La luna, o el sol reflejado en el ojo de Amenthá, el ojo izquierdo del espacio como el sol es el derecho. Así, el Bama Mark, literalmente el camino izquierdo, o el camino que involucra el uso de la mujer,
siendo considerada la mujer como el aspecto izquierdo o lunar de la creación en contraposición al Dakshina Marg, que involucra la corriente solar, la masculina o derecha. Aspecto de la mano. En otro sentido, Vama Marg es el aspecto esotérico del Tantra, cuyo aspecto exotérico es Dakshina Marg. Estas distinciones no tienen nada que ver con la magia blanca y negra, como se supone a menudo y erróneamente. El nombre Babalón es numéricamente equivalente a 156, mientras que la forma corrupta y apocalíptica, Babilonia, totaliza 165, un número sin significado cabalístico particular. 156, por otro lado, esconde muchas ideas relacionadas con la función de la mujer escarlata. Por ejemplo, es el número de TZIVN, Sion, la montaña sagrada. También es el número de la ciudad de las pirámides bajo la noche de Pan 4, a la que se puede ingresar y explorar mediante el uso mágico de Babalón. Es también, según Liber 418,5, el número del caos, concepto de singular importancia en la cábala de Telema por ser un nombre secreto de la bestia. Babalón se identifica así con su verdadero señor. Otra correspondencia importante con el número 156 es Enru, término utilizado por los antiguos egipcios para indicar el día del solsticio de verano, cuando el ojo de Horus, es decir, la luna, estaba lleno y el año se completaba. El número 156 es, por tanto, un símbolo perfecto de la mujer mágicamente inspirada, es decir, de la mujer escarlata. También es su fórmula numérica, que es de cambio y manifestación, Escorpio y Capricornio. 4. La ciudad de las pirámides es Vina, la tercera sépira del árbol de la vida. Se refiere a Saturno y por lo tanto es idéntico a la concepción más antigua de Genetrix. La destrucción final del conocimiento de Da'at, la falsa sépira, abre las puertas de la ciudad de las pirámides. En otro sentido, la ciudad de las pirámides comprende la serie de secciones piramidales menos 156 en número de cada uno de los 4 lados de las torres de vigilancia del universo. Vea los diagramas basados en las investigaciones del Dr. D&D Equinox 1.8. 5. Titulado también La visión y la voz, es el registro de Crowley de su exploración de los Aetirs por el sistema enoquiano del Dr. John D. Ver el equinoccio, y la comprensión de la intercambiabilidad de estos símbolos requiere el uso de un tipo especial de facultad mental, capaz de distinguir e identificar simultáneamente conceptos aparentemente dispares. La disparidad existe solo en relación con la mentalidad que la concibe. Una vez que se comprende esto, la iniciación se vuelve posible y la mente se trasciende a sí misma mediante la reconciliación de los opuestos. El Visvakosa Tantra dice, ningún culto es válido sin mujeres, sakti, pescado y carne. De manera similar, un texto Sahiya declara, si no te sometes a una manjari, mujer, sino que simplemente confías en el conocimiento teórico de la cosa, no puedes obtener a Krishna mediante la cultura espiritual. Según Manindra Bose, 6. Los Sahiyas no utilizan pescado ni carne en la cultura mística, pero en cuanto a la necesidad de las mujeres, tienen la misma idea de la utilidad de una compañera femenina como se predica en los tantras. Un comentario tántrico iniciado sobre el Vama Marg describe a las subasinis como damas de olor dulce, seleccionadas para desempeñar el papel de madre. Deben buscarse como el único refugio. Y aunque hay hasta 16, las damas son elegidas en una de las formas más raras de magia que pertenecen a esta escuela de adoración, el principal punto focal es la mujer, la única que es la subasini. Crowley estaba trabajando la misma fórmula y explicó la mecánica de la misma en su registro mágico. 7. La fórmula de León, 418. No es, como cabría esperar, de Horus, sino de Chet, el carro. Una fórmula para ir. Es la casa de la luna, cuerpo del cambio. Esto equilibra el 666 solar. Él es siempre sol, y ella luna, al 1.16. La mujer escarlata es, por tanto, lunar. Yo soy el blanco y ella es la roja, de la perfección alquímica, y mi fracaso ha sido por falta de ella, en quien está todo poder dado. Mi propia iniciación privada la he logrado bastante bien y ágilmente, pero no he podido manifestarme en poder por falta de ella. 6. Culto Post Caitanya Sahiya de Bengala, Universidad de Calcuta, 1930. 7. Ver el registro mágico de la bestia 666, año 1920.
Crowley luego enumera varias mujeres escarlatas que lo ayudaron durante importantes trabajos mágicos. El vidente o guarda, es decir, su esposa, Rose Kelly, la candidata número 1, me dio el poder de obtener el libro de la ley. Viracam, Mary D. Sturges, no. 2. Me dio el libro 4, en parte, pero se vino abajo, seguramente por mi propia falta de fe en ella, más que por su desconfianza bastante justificada hacia mí. Ninguno de nosotros nos entregamos totalmente y sin reservas a la obra. En tercer lugar, Zora Halarian, Jean Foster, me dio el niño de la promesa, es decir, Fratera Chad, el hijo mágico de Crowley, y probablemente me ayudó a alcanzar mi grado de mago. Cuarto, Sororaita, Wari Manor, ayudó a construir el templo de Júpiter. Puede que todavía no aprecie el efecto de esto, pero sí, en general, el trabajo estaba estropeado, como parece en la superficie. Debo culparme nuevamente por mi imperfecto desapego. Estoy seguro de que siempre estaba trastornando los planes de los dioses al imponer mis propias ideas racionales sobre la manera correcta de hacer las cosas. Quinto, Almeida Bertho Bruce, cuya vocación no puedo dudar, parece haber fracasado por completo, a menos que me haya dado ese desapego que tanto necesitaba. Pero no puedo saber si todavía está en el cargo. Oguarda era fuego, del arquero, es decir, Sagitario, Hilarión también, Viracam era aire, del equilibrio, es decir, Libra, Aita, fuego y tierra de Ram, Aries, y Toro, Tauro, Almeida, aire de los gemelos, Géminis. Y en su comentario completo a Al, Crowley proporciona más información sobre la naturaleza de estas mujeres escarlatas. 1. Rose Edith Crowley, de soltera Kelly, mi esposa. Ponme en contacto con Aiwass, ver el equinoccio, 1, 7, el templo del rey Salomón. Falló como en otros lugares está registrado. 2. Un caso dudoso. Mary D. Sturges, de soltera Dempsey. Ponme en contacto con Abuldis, por eso ayudó con el libro 4. Falló por celos personales. 3. Jean Robert Foster, de soltera Olivier. Dio a luz al niño al que se refiere Al. Falló de la respetabilidad. 4. Rodie Menor. Me puso en contacto con Amalandra. Fracasó por indiferencia hacia la obra. 5. Un caso dudoso. Mary Rowling, de soltera Lavrov. Ayudó a inspirar Liber CX1, Alep. Falló por indecisión. 6. Un caso dudoso. Berta Almeida PRYKRYL, de soltera Bruce. Se retrasó la asunción de deberes, por lo que se dio paso al número 7. 7. Leah Herzig, Alastral THC Ape of Thoth. Me ayudó en la iniciación real, 8 todavía a mi lado, 1921 PD. Y 1923,9. Es necesario en esta etapa explicar la fórmula y función reales de la mujer escarlata y el uso de las vibraciones ocultas que ella emana. En la literatura tántrica, la Subhasini es una sacerdotisa en el sentido de que es el vehículo elegido de la diosa suprema o poder mágico, Mahasakti. Su cuerpo contiene zonas de energía oculta íntimamente relacionadas con la red de nervios y plexos asociados con las glándulas endocrinas. Como diosa suprema, está representada ántricamente 10 por el Sri Chakra, ver lámina 5, y mántricamente 10 por las vibraciones secretas que invocan la energía creativa primordial en su forma lunar o femenina, es decir, en una forma especialmente adecuada para la manifestación. Su mantra nunca ha sido escrito porque solo puede transmitirse oralmente. El Sri Chakra es, por tanto, la firma de la mujer escarlata, en la medida en que delinea la fórmula de la diosa, ya sea de Nut, Isis, Kali, etc., no importa. Cuando el gran poder mágico, Kundalini, se despierta. 8. Leah Herzig ocupó el cargo en la más crítica de todas las iniciaciones de Crowley, en camino de convertirse en un Ipsissimus 10 o igual a 1. 9. La número 7 denunció su cargo de mujer escarlata en una carta a Crowley fechada el 26 de diciembre de 1929, dando paso así a la número 8, Zora Astrid, Dorothy Olsen. Véase también El Renacimiento Mágico, capítulo 8. 10. Un yantra expresa en forma lineal los vectores de fuerza que constituyen la anatomía secreta de un dios o de una diosa. Un mantra expresa estos vectores en términos de sonido o vibración. Cada deidad tiene su yantra y su mantra, y su combinación forma el tantra.
o modo activo, de invocación de la deidad. Es necesario en esta etapa explicar la fórmula y función reales de la mujer escarlata y el uso de las vibraciones ocultas que ella emana. En la literatura tántrica, la Subhasini es una sacerdotisa en el sentido de que es el vehículo elegido de la diosa suprema o poder mágico, Mahasakti. Su cuerpo contiene zonas de energía oculta íntimamente relacionadas con la red de nervios y plexos asociados con las glándulas endocrinas. Como diosa suprema, está representada ántricamente 10 por el Sri Chakra, ver lámina 5, y mántricamente 10 por las vibraciones secretas que invocan la energía creativa primordial en su forma lunar o femenina, es decir, en una forma especialmente adecuada para la manifestación. Su mantra nunca ha sido escrito porque solo puede transmitirse oralmente. El Sri Chakra es, por tanto, la firma de la mujer escarlata, en la medida en que delinea la fórmula de la diosa, ya sea de Nut, Isis, Kali, etc., no importa. Cuando el gran poder mágico, Kundalini, se despierta. 8 Leah Herzog ocupó el cargo en la más crítica de todas las iniciaciones de Crowley, en camino de convertirse en un Ipsissimus 10 o igual a 1. 9 La número 7 denunció su cargo de mujer escarlata en una carta a Crowley fechada el 26 de diciembre de 1929, dando paso así a la número 8, Zora Astrid, Dorothy Olsen. Véase también El Renacimiento Mágico, capítulo 8. 10 Un diantre expresa en forma lineal los vectores de fuerza que constituyen la anatomía secreta de un dios o de una diosa. Un mantra expresa estos vectores en términos de sonido o vibración. Cada deidad tiene su yantra y su mantra, y su combinación forma el tantra, o modo activo, de invocación de la deidad. Es necesario en esta etapa explicar la fórmula y función reales de la mujer escarlata y el uso de las vibraciones ocultas que ella emana. En la literatura tántrica, la Subhasini es una sacerdotisa en el sentido de que es el vehículo elegido de la diosa suprema o poder mágico, Mahasakti. Su cuerpo contiene zonas de energía oculta íntimamente relacionadas con la red de nervios y plexos asociados con las glándulas endocrinas. Como diosa suprema, está representada ántricamente 10 por el Sri Chakra, ver lámina 5, y mántricamente 10 por las vibraciones secretas que invocan la energía creativa primordial en su forma lunar o femenina, es decir, en una forma especialmente adecuada para la manifestación. Su mantra nunca ha sido escrito porque solo puede transmitirse oralmente. El Sri Chakra es, por tanto, la firma de la mujer escarlata, en la medida en que delinea la fórmula de la diosa, ya sea de Nut, Isis, Kali, etc., no importa. Cuando el gran poder mágico, Kundalini, se despierta. Leah Herzog ocupó el cargo en la más crítica de todas las iniciaciones de Crowley, en camino de convertirse en un Ipsissimus 100. La número 7 denunció su cargo de mujer escarlata en una carta a Crowley fechada el 26 de diciembre de 1929, dando paso así a la número 8, Zora Astrid, Dorothy Olsen. Véase también El Renacimiento Mágico, capítulo 8. 10 Un diantre expresa en forma lineal los vectores de fuerza que constituyen la anatomía secreta de un dios o de una diosa. Un mantra expresa estos vectores en términos de sonido o vibración. Cada deidad tiene su yantra y su mantra, y su combinación forma el tantra, o modo activo, de invocación de la deidad. Actividad: energiza los chakras del cuerpo de la mujer escarlata, generando vibraciones que influyen en la composición química de sus secreciones glandulares. Después de apropiarse del amrit, néctar, precipitado en cualquier chakra determinado, estas vibraciones informan a los fluidos que fluyen desde la salida genital. Las fragancias que emanan de cada chakra quedan así disponibles para el uso del sacerdote, o bestia, 11 quien las devora y las transmuta en hojas, energía mágica. Existen 3 métodos principales para obtener estas vibraciones vaginales o kalas. Una de ellas es de particular interés para los toelemitas porque equivale a la antigua fórmula egipcia de Nut, la diosa del cielo nocturno, representada antropomórficamente por una mujer desnuda arqueada sobre la tierra. 12 En los tantras, esta postura se llama Kailasa Prastara. La diosa se alza sobre sus adoradores como el monte Kailas, 13 desde donde desciende el frescor curativo de sus nieves. La imagen anterior de esta fórmula, como se muestra en la estela de Ankafna Konsu, muestra a una mujer a 4 patas, lo que sugiere la Viparita Maituna, un modo de congreso de atrás hacia adelante descrito en algunos de los primeros tantras. Y en ciertos escritos ocultistas de los árabes. Viparita Maituna también simboliza la reversión total de los sentidos necesaria para el pleno despertar del poder de la serpiente.
Ankh-Afna Khonsu, un sacerdote de Amen-Ra durante la 26 dinastía, fue un avatar anterior de Therion, la bestia. Khonsu, que significa literalmente el viajero del cielo nocturno, no solo denota la luna sino también las estrellas o calas que acompañan a la luna en su fase nocturna o femenina. 14 Ankh-Afna Khonsu concentraba en sí mismo la vida o vital energía, Ankh, de la Afna, luna, Khonsu, siendo la luna el Sri Chakra, luz como medio de manifestación. Otra correspondencia importante con el número 156 es Enru, término utilizado por los antiguos egipcios para indicar el día del solsticio de verano, cuando el ojo de Horus, es decir, la luna, estaba lleno y el año se completaba. El número 156 es, por tanto, un símbolo perfecto de la mujer mágicamente inspirada, es decir, de la mujer escarlata. También es su fórmula numérica, que es de cambio y manifestación, Escorpio y Capricornio. 4. La ciudad de las pirámides es Vina, la tercera sépira del árbol de la vida. Se refiere a Saturno y por lo tanto es idéntico a la concepción más antigua de Genetrix. La destrucción final del conocimiento de Da'at, la falsa sépira, abre las puertas de la ciudad de las pirámides. En otro sentido, la ciudad de las pirámides comprende la serie de secciones piramidales menos 156 en número de cada uno de los 4 lados de las torres de vigilancia del universo. Vea los diagramas basados en las investigaciones del Dr. D&D Equinox 1.8. 5. Titulado también La visión y la voz, es el registro de Crowley de su exploración de los Aethirs por el sistema enoquiano del Dr. John D. Ver el equinoccio, y la comprensión de la intercambiabilidad de estos símbolos requiere el uso de un tipo especial de facultad mental, capaz de distinguir e identificar simultáneamente conceptos aparentemente dispares. La disparidad existe solo en relación con la mentalidad que la concibe. Una vez que se comprende esto, la iniciación se vuelve posible y la mente se trasciende a sí misma mediante la reconciliación de los opuestos. El Visvakosatantra dice, ningún culto es válido sin mujeres, Sakti, pescado y carne. De manera similar, un texto Sahiya declara, si no te sometes a una manjari, mujer, sino que simplemente confías en el conocimiento teórico de la cosa, no puedes obtener a Krishna mediante la cultura espiritual. Según Manindra Bose, 6 los Sahiyas no utilizan pescado ni carne en la cultura mística, pero en cuanto a la necesidad de las mujeres, tienen la misma idea de la utilidad de una compañera femenina como se predica en los tantras. Un comentario tántrico iniciado sobre el Vamamar describe a las Subasinis como damas de olor dulce, seleccionadas para desempeñar el papel de madre. Deben buscarse como el único refugio. Y aunque hay hasta 16, las damas son elegidas en una de las formas más raras de magia que pertenecen a esta escuela de adoración, el principal punto focal es la mujer, la única que es la Subasini. Crowley estaba trabajando la misma fórmula y explicó la mecánica de la misma en su registro mágico. 7. La fórmula de León, 418. No es, como cabría esperar, de Horus, sino de Chet, el carro. Una fórmula para ir. Es la casa de la luna, cuerpo del cambio. Esto equilibra el 666 solar. Él es siempre sol, y ella luna, al 1.16. La mujer escarlata es, por tanto, lunar. Yo soy el blanco y ella es la roja, de la perfección alquímica, y mi fracaso ha sido por falta de ella, en quien está todo poder dado. Mi propia iniciación privada la he logrado bastante bien y ágilmente, pero no he podido manifestarme en poder por falta de ella. 6 Culto Post Caitanya Sahiya de Bengala, Universidad de Calcuta, 1930. 7 Ver el registro mágico de la bestia 666, año 1920. Crowley luego enumera varias mujeres escarlatas que lo ayudaron durante importantes trabajos mágicos. El vidente o guarda, es decir, su esposa, Rose Kelly, la candidata número 1, me dio el poder de obtener el libro de la ley. Virakam, Mary D. Sturges, no. 2. Me dio el libro 4, en parte, pero se vino abajo, seguramente por mi propia falta de fe en ella, más que por su desconfianza bastante justificada hacia mí. Ninguno de nosotros nos entregamos totalmente y sin reservas a la obra. En tercer lugar, Zora Holarian, Jean Foster, me dio el niño de la promesa, es decir, Fratera Chad, el hijo mágico de Crowley, y probablemente me ayudó a alcanzar mi grado de mago. Cuarto,
Sororaita, Warimano, ayudó a construir el templo de Júpiter. Puede que todavía no aprecie el efecto de esto, pero sí, en general, el trabajo estaba estropeado, como parece en la superficie. Debo culparme nuevamente por mi imperfecto desapego. Estoy seguro de que siempre estaba trastornando los planes de los dioses al imponer mis propias ideas racionales sobre la manera correcta de hacer las cosas. Quinto, Almeida Bertho Bruce, cuya vocación no puedo dudar, parece haber fracasado por completo, a menos que me haya dado ese desapego que tanto necesitaba. Pero no puedo saber si todavía está en el cargo. O guarda era fuego, del arquero, es decir, Sagitario, Hilarión también, Viracam era aire, del equilibrio, es decir, Libra, Aita, fuego y tierra de Ram, Aries, y Toro, Tauro, Almeida, aire de los gemelos, Géminis. Y en su comentario completo a Al, Crowley proporciona más información sobre la naturaleza de estas mujeres escarlatas. 1. Rose Edith Crowley, de soltera Calley, mi esposa. Ponme en contacto con Aiwass, ver el equinoccio, 1:7, el templo del rey Salomón. Falló como en otros lugares está registrado. 2. Un caso dudoso. Mary de Sturges, de soltera Dempsey. Ponme en contacto con Abuldis, por eso ayudó con el libro 4. Falló por celos personales. 3. Jean Robert Foster, de soltera Olivier. Dio a luz al niño al que se refiere Al. Falló de la respetabilidad. 4. Rodie Menor. Me puso en contacto con Amalandra. Fracasó por indiferencia hacia la obra. 5. Un caso dudoso. Mary Rowling, de soltera Lavrov. Ayudó a inspirar Liber CX1, Alep. Falló por indecisión. 6. Un caso dudoso. Berta Almeida PRYKRYL, de soltera Bruce. Se retrasó la asunción de deberes, por lo que se dio paso al número 7. 7. Leah Herzig, Alostral THC Ape of Thoth. Me ayudó en la iniciación real, 8 todavía a mi lado, 1921 PD. Y 1923,9. Es necesario en esta etapa explicar la fórmula y función reales de la mujer escarlata y el uso de las vibraciones ocultas que ella emana. En la literatura tántrica, la Subhasini es una sacerdotisa en el sentido de que es el vehículo elegido de la diosa suprema o poder mágico, Mahasakti. Su cuerpo contiene zonas de energía oculta íntimamente relacionadas con la red de nervios y plexos asociados con las glándulas endocrinas. Como diosa suprema, está representada ántricamente 10 por el Sri Chakra, ver lámina 5, y mántricamente 10 por las vibraciones secretas que invocan la energía creativa primordial en su forma lunar o femenina, es decir, en una forma especialmente adecuada para la manifestación. Su mantra nunca ha sido escrito porque solo puede transmitirse oralmente. El Sri Chakra es, por tanto, la firma de la mujer escarlata, en la medida en que delinea la fórmula de la diosa, ya sea de Nut, Isis, Kali, etc., no importa. Cuando el gran poder mágico, Kundalini, se despierta. 8. Leah Herzig ocupó el cargo en la más crítica de todas las iniciaciones de Crowley, en camino de convertirse en un Ipsissimus 10 o igual a 1. 9. La número 7 denunció su cargo de mujer escarlata en una carta a Crowley fechada el 26 de diciembre de 1929, dando paso así a la número 8, Zora Astrid, Dorothy Olsen. Véase también El Renacimiento Mágico, capítulo 8. 10. Un yantra expresa en forma lineal los vectores de fuerza que constituyen la anatomía secreta de un dios o de una diosa. Un mantra expresa estos vectores en términos de sonido o vibración. Cada deidad tiene su yantra y su mantra, y su combinación forma el tantra, o modo activo, de invocación de la deidad. Es necesario en esta etapa explicar la fórmula y función reales de la mujer escarlata y el uso de las vibraciones ocultas que ella emana. En la literatura tántrica, la Subhasini es una sacerdotisa en el sentido de que es el vehículo elegido de la diosa suprema o poder mágico, Mahasakti. Su cuerpo contiene zonas de energía oculta íntimamente relacionadas con la red de nervios y plexos asociados con las glándulas endocrinas. Como diosa suprema, está representada ántricamente 10 por el Sri Chakra, ver lámina 5, y mántricamente 10 por las vibraciones secretas que invocan la energía creativa primordial en su forma lunar o femenina, es decir, en una forma especialmente adecuada para la manifestación.
Su mantra nunca ha sido escrito porque solo puede transmitirse oralmente. El Sri Chakra es, por tanto, la firma de la mujer escarlata, en la medida en que delinea la fórmula de la diosa, ya sea de Nut, Isis, Kali, etc., no importa. Cuando el gran poder mágico, Kundalini, se despierta. 8. Leah Herzog ocupó el cargo en la más crítica de todas las iniciaciones de Crowley, en camino de convertirse en un Ipsissimus 10 o igual a 1. 9. La número 7 denunció su cargo de mujer escarlata en una carta a Crowley fechada el 26 de diciembre de 1929, dando paso así a la número 8, Zora Astrid, Dorothy Olsen. Véase también El Renacimiento Mágico, capítulo 8. 10. Un diantre expresa en forma lineal los vectores de fuerza que constituyen la anatomía secreta de un dios o de una diosa. Un mantra expresa estos vectores en términos de sonido o vibración. Cada deidad tiene su yantra y su mantra, y su combinación forma el tantra, o modo activo, de invocación de la deidad. Es necesario en esta etapa explicar la fórmula y función reales de la mujer escarlata y el uso de las vibraciones ocultas que ella emana. En la literatura tántrica, la Subhasini es una sacerdotisa en el sentido de que es el vehículo elegido de la diosa suprema o poder mágico, Mahasakti. Su cuerpo contiene zonas de energía oculta íntimamente relacionadas con la red de nervios y plexos asociados con las glándulas endocrinas. Como diosa suprema, está representada ántricamente 10 por el Sri Chakra, ver lámina 5, y mántricamente 10 por las vibraciones secretas que invocan la energía creativa primordial en su forma lunar o femenina, es decir, en una forma especialmente adecuada para la manifestación. Su mantra nunca ha sido escrito porque solo puede transmitirse oralmente. El Sri Chakra es, por tanto, la firma de la mujer escarlata, en la medida en que delinea la fórmula de la diosa, ya sea de Nut, Isis, Kali, etc., no importa. Cuando el gran poder mágico, Kundalini, se despierta. Leah Herzog ocupó el cargo en la más crítica de todas las iniciaciones de Crowley, en camino de convertirse en un Ipsissimus 100. La número 7 denunció su cargo de mujer escarlata en una carta a Crowley fechada el 26 de diciembre de 1929, dando paso así a la número 8, Zora Astrid, Dorothy Olsen. Véase también El Renacimiento Mágico, capítulo 8. 10. Un diantre expresa en forma lineal los vectores de fuerza que constituyen la anatomía secreta de un dios o de una diosa. Un mantra expresa estos vectores en términos de sonido o vibración. Cada deidad tiene su yantra y su mantra, y su combinación forma el tantra, o modo activo, de invocación de la deidad. Actividad: energiza los chakras del cuerpo de la mujer escarlata, generando vibraciones que influyen en la composición química de sus secreciones glandulares. Después de apropiarse del amrit, néctar, precipitado en cualquier chakra determinado, estas vibraciones informan a los fluidos que fluyen desde la salida genital. Las fragancias que emanan de cada chakra quedan así disponibles para el uso del sacerdote, o bestia, 11, quien las devora y las transmuta en hojas, energía mágica. Existen 3 métodos principales para obtener estas vibraciones vaginales o kalas. Una de ellas es de particular interés para los toelemitas porque equivale a la antigua fórmula egipcia de Nut, la diosa del cielo nocturno, representada antropomórficamente por una mujer desnuda arqueada sobre la tierra. 12. En los tantras, esta postura se llama Kailasa Prastara. La diosa se alza sobre sus adoradores como el monte Kailas, 13, desde donde desciende el frescor curativo de sus nieves. La imagen anterior de esta fórmula, como se muestra en la estela de Ankh-Afna Khonsu, muestra a una mujer a 4 patas, lo que sugiere la Viparita Maituna, un modo de congreso de atrás hacia adelante descrito en algunos de los primeros tantras. Y en ciertos escritos ocultistas de los árabes. Viparita Maituna también simboliza la reversión total de los sentidos necesaria para el pleno despertar del poder de la serpiente. Ankh-Afna Khonsu, un sacerdote de Amen-Ra durante la 26 dinastía, fue un avatar anterior de Therion, la bestia. Khonsu, que significa literalmente el viajero del cielo nocturno, no solo denota la luna sino también las estrellas o kalas que acompañan a la luna en su fase nocturna o femenina. 14. Ankh-Afna Khonsu concentraba en sí mismo la vida o vital energía, Ankh, de la Afna, luna, Khonsu, siendo la luna el Sri Chakra, luz como medio de manifestación. 1 CFR. Al 1:15, donde se describe a Crowley como el príncipe sacerdote la bestia. 12. El arco o arc, sánscrito arga, es un símbolo del útero, la imagen de Nut es por lo tanto un glifo de la
copa mágica en la que reside el gran poder mágico, Mahashakti. 13. La montaña sagrada en las fronteras del Tíbet, adorada por los hindúes como la morada de Shiva. 14. Es decir, en su fase menguante. El Sri Chakra es la luna en su plenitud, el loto en plena flor, la flor que, en las fases graduadas de su ciclo, emana 14 rayos, uno por cada día de la quincena, que culminan en el círculo completo del 15º. 15. Un círculo tiene 36 grados y el Sri Chakra es uno de esos círculos. Algunos comentaristas lo han equiparado con el círculo del año de 365 días, despreciándose los 5 días que faltan porque son inexplicables para los no iniciados. Pero cuando se comprende la fórmula fisiológica de la mujer escarlata, se ve que estos 5 días representan los 5 días negativos de su ocultación cada luna o mes, que es el ciclo periódico o círculo completo de la hembra humana. Los 15 grados, o pasos, de esta progresión de la novedad a la plenitud, de la virginidad a la maternidad, estaban íntimamente relacionados con el pulso mensual de la mujer elegida para los ritos secretos del círculo Kaula, o Kala, que es el genuino Vama Marg o camino de la diosa suprema. Se atribuían deidades particulares a los días y las noches de las quincenas oscuras y brillantes que constituían el mes completo o luna. La quincena oscura comprendía el periodo comprendido entre la luna llena y la luna nueva, la quincena luminosa, desde la luna nueva hasta la luna llena. Estos 15 grados fueron concebidos como rayos o dígitos de la luna. No solo se relacionaban con la luna celestial y su influencia oculta, sino también, y más significativamente, con la luna física de las mujeres seleccionadas para el trabajo mágico. Ya al 16º rayo o dígito de la luna fluye el néctar de la excelencia suprema. Según el Lalita Sahasranama, la luna muestra 15 fases en su creciente y menguante. La 16ª parte, cuando el tiempo se detiene, indica cuándo y dónde habita la divinidad. El tiempo es Kali, la diosa 15, y el Kala que trasciende el tiempo se conoce como el 16º dígito o rayo. La ciencia occidental explica 14 secreciones genitales femeninas, 16 las 15ª y 16ª permanecen intactas. 15 en ciertos textos antiguos, la energía creativa en esta etapa final era conocida como la asterisco diosa 15. 16 véase Havelock Ellis, Estudios sobre psicología del sexo. Cubiertos, sin embargo, han sido conocidos y utilizados por los iniciados orientales desde tiempos inmemoriales. Se manifiestan solo en las emanaciones vaginales de la subasini completamente entrenada. Los escritos de los siddhas, adeptos, tamiles contienen graves advertencias sobre los peligros de evocar estos kalas en un chakra que no ha sido preparado adecuadamente para recibirlos. Y en al 11:26, Adit exclama: yo soy la serpiente secreta enroscada a punto de saltar, en mi enrollamiento hay alegría. Si levanto mi cabeza, yo y mi nuit somos uno. Si inclino mi cabeza y disparo veneno, entonces es el éxtasis de la tierra, y yo y la tierra. 1. Hay un gran peligro en mí. Las fuerzas dirigidas hacia abajo están cargadas de vibraciones venenosas. Pueden usarse para trabajos de materialización y disolución, y con efecto mortal en trabajos de magia negra. La inhibición de los kalas cargados con corrientes dirigidas hacia arriba transforma la conciencia humana y hace posible el contacto y la comunicación con entidades trascendentales. Por el contrario, la ingesta del veneno pone al hombre en relación directa con los mundos demoníacos y los elementales inferiores. Solo el adepto puede utilizar esta corriente impunemente. El veneno está tipificado por Escorpio, el néctar, por Acuario. Esta fórmula dúplex es omnicomprensiva y facilita el uso de las kalas, o estrella de fuego, de Nuit, y de la corriente sexual primordial representada por Babalón, mortífera y vampírica. Escorpio es la ramera, o mujer serpiente, que junto con la bestia genera el bione kala, la semilla mixta. Acuario es la sacerdotisa virgen en quien se genera el doble kala o fluido creativo representado por el glifo de agua, duplicado, así. Los antiguos signos de Escorpio y Acuario son formas de la letra M y que, en las Kabbalah egipcia, caldea, hebrea y griega, es un glifo del líquido de la vida. Además, M es el sánscrito Emkara o Omkara, que resume todo el ciclo de la existencia desde la manifestación hasta la no manifestación, desde la aparición hasta la desaparición, desde la vibración primordial hasta su disolución última en absoluto silencio, el vacío, simbolizado por el sueño sin sueños. 17 Om y su relación con las tres fases de la conciencia, vigilia, sueño y sueño sin sueños, se describen en el Mandukya Upanishad.
Véase en particular el comentario de Gaudapada 18 en una carta a J. W. Parsons, que dirigía una logia de la OTO. En California en 1945, Crowley escribió: está bien iniciar a la amante, pero revertir el proceso está estrictamente prohibido. Entonces la voluntad subconsciente elegirá inevitablemente el vehículo designado para el trabajo. Más allá de esto, sin embargo, del registro mágico de Crowley se desprende que no se tomó ninguna molestia para asegurarse de que sus asistentes poseyeran todos los requisitos de una mujer escarlata. No hay duda de que las calificaciones particulares necesarias para este cargo tienen poco que ver con el estatus moral de la mujer utilizada en los ritos. Las putas, no menos que las mujeres respetables, pueden poseer la competencia necesaria. Hay algo indefinible más allá incluso de esto, y sobre este aspecto del asunto los iniciados orientales fueron prolijos. Sus escritos, como los de los alquimistas medievales, estaban redactados en misteriosas cifras, impenetrables para todos excepto para los iniciados. Sin embargo, una cosa es segura: el loto o flor de la mujer humana suministra los elixires vitales que buscaban los alquimistas y adeptos de antaño. Entre la maraña de escritos arcanos publicados hay uno, y solo uno que conozco, que contiene un comentario iniciado sobre el sentido interno que se aproxima a la interpretación genuina de Vama Mar de este chakra. Este es el Karpuradhistotra de los Kaula tántricos, traducido por Sir John Woodruff como himno a Kali. 20 en él, el Mahachakra, que es el foco del rito místico, es el mandala o yoni de la propia Kali, un primer plano, por así decirlo, de la tricona, triángulo invertido, que tipifica a la diosa suprema. La stotra es una letanía de alabanza que contiene el secreto del culto a Kaula. Zona de la tres serpiente de fuego. Existen varios métodos, místicos y mágicos, para despertar el poder de la serpiente o Kundalini Sakti. Pueden estudiarse en los tantras y en los diversos libros de texto sobre yoga. Trataremos aquí de una técnica que involucra la voluntad y la imaginación dinamizadas por la energía psicosexual. El proceso es más fácil de realizar en la mujer que en el hombre, por la sencilla razón de que para ella el poder de la serpiente o la serpiente de fuego pueden representarse más fácilmente en forma fálica. La sacerdotisa visualiza la imagen en la zona sexual, Muladhara Chakra, y se inflama hasta el punto del orgasmo por el poder de la imaginación controlada, o amor bajo voluntad. Antes de alcanzar el orgasmo, debe mover la imagen con el poder de su mente y transferirla al centro de la voluntad, el Ajna Chakra, representado por el tercer ojo en la región cerebral. Si es muy hábil, habrá transferido el poder primordial a este centro en una etapa anterior del rito. De lo contrario, debe realizar la transferencia inmediatamente antes de que se produzca el orgasmo y mantener en mente al niño mágico o voluntad de brote hasta que se produzca la consumación. 1. Con el practicante masculino el proceso es más complicado y es aconsejable proceder según las líneas establecidas en el Liber HHH, sección SSS 2 en este sistema. Kundalini debe identificarse con Adit y el cerebro o centro cerebral con Nuit. Una vez que Adit es uno, ver Liber Alep, capítulo 86. 2. Véase Magia, de Aleister Crowley. Una vez despierto, se abre camino hacia la columna vertebral y, mientras lo hace, su progreso está marcado por visiones y la adquisición de poderes hasta ahora latentes, siempre que los chakras intermedios hayan sido sellados adecuadamente. Si el despertar de la serpiente de fuego es prematuro, es decir, si el poder primordial asciende antes de que todo esté equilibrado, se produce una descarga en alguna etapa del ascenso mal sellada, el poder se desvía o toma una dirección equivocada, y el resultado es la obsesión. Sin embargo, esto solo ocurre cuando Kundalini está realmente excitado, es decir, físicamente. Por lo tanto, es más seguro para el operador realizar estas prácticas mental o astralmente para que el poder, aunque despierto, permanezca en el Muladhara Chakra. Entonces hay menos peligro de problemas a lo largo del camino de Susumna, columna espinal. La mente, el Ajna Chakra, es el 11º sentido, es el nombre dado al pensamiento generado. Los pensamientos surgen de una región particular del cerebro llamada Ajna o voluntad. 3. Cuando Kundalini asciende a este chakra, el operador se convierte en rey. 4. Ajna es la sede de la voluntad y el hombre real del culto teriónico es aquel que funciona a este nivel y, mediante su corriente de pensamiento mágicamente imbuida, realmente crea nuevos mundos, nuevas condiciones. He aquí la meta del Kundalini, de la cual se afirma que en la región de la glándula pineal, es decir, Ajna, cuando la atención ha encontrado ese punto,
el mundo entero parece iluminado, en llamas. Siempre que hay alegría en el hombre, entonces Kundalini está en la región pineal. 5. Como dice Al, se regocijarán nuestros elegidos que no son de nosotros. Hay muchas otras referencias en Al a este estado real, esta condición real de la voluntad. Por eso también está escrito, vosotros estáis contra el pueblo, o mis elegidos, pues, de forma mística. En este sentido, la gente representa la masa de pensamientos, los fragmentos desconectados de conciencia que obstruyen el logro de la unidad. Los adeptos del camino Kaula, es decir, aquellos que utilizan los kalas, las vibraciones o esencias vaginales, invocan a la diosa en la región. Zona de la 3 serpiente de fuego. Existen varios métodos, místicos y mágicos, para despertar el poder de la serpiente o Kundalini Sakti. Pueden estudiarse en los tantras y en los diversos libros de texto sobre yoga. Trataremos aquí de una técnica que involucra la voluntad y la imaginación dinamizadas por la energía psicosexual. El proceso es más fácil de realizar en la mujer que en el hombre, por la sencilla razón de que para ella el poder de la serpiente o la serpiente de fuego pueden representarse más fácilmente en forma fálica. La sacerdotisa visualiza la imagen en la zona sexual, Muladhara Chakra, y se inflama hasta el punto del orgasmo por el poder de la imaginación controlada, o amor bajo voluntad. Antes de alcanzar el orgasmo, debe mover la imagen con el poder de su mente y transferirla al centro de la voluntad, el Ajna Chakra, representado por el tercer ojo en la región cerebral. Si es muy hábil, habrá transferido el poder primordial a este centro en una etapa anterior del rito. De lo contrario, debe realizar la transferencia inmediatamente antes de que se produzca el orgasmo y mantener en mente al niño mágico o voluntad de brote hasta que se produzca la consumación. 1. Con el practicante masculino el proceso es más complicado y es aconsejable proceder según las líneas establecidas en el Liber HHH, sección SSS. 2. En este sistema, Kundalini debe identificarse con Adit y el cerebro o centro cerebral con Nuit. Una vez que Adit es. Véase Liber Alep, capítulo 86. 2. Véase Magia, de Aleister Crowley. Una vez despierto, se abre camino hacia la columna vertebral y, mientras lo hace, su progreso está marcado por visiones y la adquisición de poderes hasta ahora latentes, siempre que los chakras intermedios hayan sido sellados adecuadamente. Si el despertar de la serpiente de fuego es prematuro, es decir, si el poder primordial asciende antes de que todo esté equilibrado, se produce una descarga en alguna etapa del ascenso mal sellada, el poder se desvía o toma una dirección equivocada, y el resultado es la obsesión. Sin embargo, esto solo ocurre cuando Kundalini está realmente excitado, es decir, físicamente. Por lo tanto, es más seguro para el operador realizar estas prácticas mental o astralmente para que el poder, aunque despierto, permanezca en el Muladhara Chakra. Entonces hay menos peligro de problemas a lo largo del camino de Sushumna, columna espinal. Una vez despierto, se abre camino hacia la columna vertebral y, mientras lo hace, su progreso está marcado por visiones y la adquisición de poderes hasta ahora latentes, siempre que los chakras intermedios hayan sido sellados adecuadamente. Si el despertar de la serpiente de fuego es prematuro, es decir, si el poder primordial asciende antes de que todo esté equilibrado, se produce una descarga en alguna etapa del ascenso mal sellada, el poder se desvía o toma una dirección equivocada, y el resultado es la obsesión. Sin embargo, esto solo ocurre cuando Kundalini está realmente excitado, es decir, físicamente. Por lo tanto, es más seguro para el operador realizar estas prácticas mental o astralmente para que el poder, aunque despierto, permanezca en el Muladhara Chakra. Entonces hay menos peligro de problemas a lo largo del camino de Sushumna, columna espinal. La mente, el Ajna Chakra, es el 11º sentido, es el nombre dado al pensamiento generado. Los pensamientos surgen de una región particular del cerebro llamada Ajna o voluntad. 3. Cuando Kundalini asciende a este chakra, el operador se convierte en rey. 4. Ajna es la sede de la voluntad y el hombre real del culto teriónico es aquel que funciona a este nivel y, mediante su corriente de pensamiento mágicamente imbuida, realmente crea nuevos mundos, nuevas condiciones. He aquí la meta del Kundalini, de la cual se afirma que en la región de la glándula pineal, es decir, Ajna, cuando la atención ha encontrado ese punto, el mundo entero parece iluminado, en llamas. Siempre que hay alegría en el hombre, entonces Kundalini está en la región pineal. 5. Como dice Al, se regocijarán nuestros elegidos que no son de nosotros.
Hay muchas otras referencias en este estado real, esta condición real de la voluntad. Por eso también está escrito: vosotros estáis contra el pueblo, o mis elegidos, pues, de forma mística. En este sentido, la gente representa la masa de pensamientos, los fragmentos desconectados de conciencia que obstruyen el logro de la unidad. Los adeptos del camino Kaula, es decir, aquellos que utilizan los kalas, las vibraciones o esencias vaginales, invocan a la diosa en la región. Zona de la 3 serpiente de fuego. Existen varios métodos, místicos y mágicos, para despertar el poder de la serpiente o Kundalini Sakti. Pueden estudiarse en los tantras y en los diversos libros de texto sobre yoga. Trataremos aquí de una técnica que involucra la voluntad y la imaginación dinamizadas por la energía psicosexual. Crowley incorporó aspectos vitales del Vama Marg a la tradición mágica occidental. Esta fue una de sus principales contribuciones a la ciencia oculta. Este camino es equivalente, y quizás el único ejemplo sobreviviente, del muy anterior culto draconiano considerado antiguo por los egipcios ya en la 26 dinastía, cuando Crowley, en su avatar de Ankh-Afna Khonsu, intentó sin éxito para revivirlo. Como el maestro Therion lo intentó de nuevo, solo el tiempo mostrará si sus esfuerzos han tenido éxito o no. Aproximadamente al mismo tiempo que las investigaciones de Crowley, otros dos adeptos seguían caminos aparentemente diferentes pero finalmente convergentes: Austin Osman Spare y Dion Fortune, quienes hicieron valiosas contribuciones al renacimiento mágico actual. La fortuna, en particular, llamó la atención sobre la interacción existente entre el sistema endocrino y el complejo ramificado de nervios y nadis en la anatomía oculta del hombre. Spare, en virtud de su iniciación en los misterios sabáticos, pudo explicar la interrelación de fuerzas sexuales polarizadas que operan en niveles de alto emocionalismo. 9 cf. Al. 1.5.1. El punto que es necesario enfatizar es que la sacerdotisa o reina bruja fue siempre virgen de pan. Esta frase, muy técnica, está cargada para los iniciados de una manera casi imposible de explicar a quienes no han dejado de hacerlo. Interpretar el sexo a niveles meramente personales y humanos. Siglos de condicionamiento incorrecto han engendrado nociones erróneas. Al parecer, Crowley no logró obtener el elixir definitivo porque, a su pesar, estaba profundamente contaminado por conceptos erróneos fundamentales engendrados por el cristianismo. En consecuencia, identificó el bindu con la semilla masculina y lo confundió con el catalizador que hace brillar a la Virgen y emanar el Kala supremo, el ámbito o néctar que contiene en su fragancia la esencia última, el elixir de la vida. El término virgen, tal como lo utilizan los iniciados de Oriente y Occidente, denota a la mujer sin hijos, es decir, en un sentido físico, porque la Virgen mágica no tiene hijos en los planos sutiles. Thomas Lake Harris X y sus seguidores tuvieron un atisbo de la verdadera fórmula. Su técnica careza fue un burdo intento de aproximarse al enfoque más profundo del iniciado tántrico que engendró hijos de vírgenes sin intervención física. El tema es prácticamente imposible de comunicar a quienes continúan interpretando el sexo en términos de interpenetración física, siendo la descendencia resultante igualmente física. Pero la polaridad sexual, en su sentido más profundo y mágico, no implica concepción, gestación y nacimiento físicos. Crowley era consciente de la posibilidad de abrir los portales espaciales y de admitir una corriente extraterrestre en la onda de vida humana. En Moonchild la encarnación se efectuó en y a través de la fórmula sexual normal, y aunque el impacto total del advenimiento del Moonchild no se ha descrito, el lector se queda con la impresión de que, sea lo que fuere, se trataba de una especie de monstruo con forma humana dotado de poderes sobrehumanos. Pero ninguna entidad. 10, 1823, 1906. Fundador de un grupo ocultista que utilizaba el sexo en un sentido mágico. Es interesante notar que uno de sus discípulos fue el Dr. Edward Berrich, sobre quien Crowley escribió en Moonchild bajo el nombre de Bayok. 11 véase Liberxxi, Moonchild, de Aleister Crowley, Spear Box, 1972. Al encarnar a través de los canales habituales del sexo, ninguna intrusión física de otra dimensión en el ambiente de la humanidad podría ejercer poder en ningún sentido que no sea terrestre. Esto se debe a que el poder ha sido arraigado o encarnado. Uno recuerda el caso reciente de un adepto que intentó utilizar un vehículo que, por puro terror a lo que había más allá de las torres espaciales, negó con vehemencia a su maestro y fue prematuramente eliminado. Me refiero a Howard P. Lovecraft, cuyas experiencias ocultas,
disfrazadas de ficción, presagian vívidamente la terrible posibilidad que Crowley solo insinúa vagamente en Moonchill. Lovecraft contó a Arthur Machen y Algernon Blackwood entre sus compañeros. Esto en sí mismo es una admisión de contacto con dimensiones fuera de aquellas que Lovecraft aceptaba como científicamente permisibles, ya que tanto Machen como Blackwood fueron en algún momento miembros de la Amanecer Dorada. El primero era amigo íntimo de Arthur Wade, cuyas efusiones son demasiado conocidas para necesitar comentarios. Lovecraft deploró el estilo de Machen, por lo que no reconoció una influencia literaria. Lo que realmente reconoció fue una influencia mágica que fluía, a través de Amanecer Dorado y MacGregor Mathers, directamente desde la tradición draconiana que en todas sus manifestaciones externas Lovecraft negaba y rechazaba categóricamente. Pero lee su poesía. No puede ocultar allí, como lo hace persistentemente en sus cartas 12, la verdadera fuente de sus visiones, de la intrusión de fuerzas completamente de acuerdo con los arquetipos, símbolos, llámelos como quiera, que Crowley transmitió cuando estuvo en contacto con una entidad transmundana de poder supremo, me refiero a Aiwass. Si el lector consulta las páginas 115 y 116 de The Magical Revival, apreciará cuán cercana es la comparación con la de Lovecraft, pero en ninguna parte de sus escritos publicados o inéditos, incluidas sus numerosas cartas, Lovecraft dio señal alguna de haber tenido ninguno de los dos. Leí u oí hablar de Aleister Crowley. La cualidad del mal con la que Lovecraft inviste los tipos de su culto a Cthulhu y otras mitosis es el resultado de una distorsión. 12 cartas seleccionadas de H. P. Lovecraft, Vols. 1, 11 y 3 han sido publicados hasta ahora por Arkham House, Sauk City, Wisconsin, Estados Unidos. En la lente subjetiva de su propia conciencia. Y he mostrado en otro lugar 13 cómo estas imágenes emergen cuando no están tan deformadas, acercándose a veces al punto de identidad real con los tipos de culto de Crowley, de Shatan Aiwass y el libro de la ley. Los seguidores literarios de Lovecraft están interesados en reforzar la falacia a la que él mismo dio el impulso inicial porque desean, sin duda, preservar la ilusión de originalidad que le atribuyen. Para su visión limitada, al parecer, Lovecraft mantiene su posición única solo a costa de arrancar de su contexto real su logro innegablemente notable. Esto es a la vez tonto y miope porque los logros de Lovecraft no disminuyen sino que aumentan enormemente si uno lo ve en su perspectiva correcta, ya que es una visión oculta. Es tradición y Lovecraft la expresó persistentemente en sus escritos de que algún poder transfinito y sobrehumano está reuniendo sus fuerzas con la intención de invadir y tomar posesión de este planeta. En su preámbulo a The Paris Working, Crowley escribe sobre una operación mágica específica. Esta invocación produjo un mensaje de Júpiter en enoquiano en el sentido de que los dioses deseaban recuperar su dominio sobre la Tierra, y que los dos hermanos SOSV y LT-14 eran como flechas de fuego, disparadas por ellos, los dioses, en su guerra contra los dioses esclavos. Esto recuerda las oscuras insinuaciones de Charles Fort sobre una sociedad secreta en la Tierra que ya está en contacto con seres cósmicos y, tal vez, preparando el camino para su advenimiento. Compárese con el siguiente verso de Al, que mis sirvientes sean pocos y secretos, gobiernan a los muchos ya lo conocido. La corriente 93 es destructiva solo en la dirección equivocada que la humanidad ha tomado. Busca corregir esto y es poderosa para hacerlo. Quizás Aiwass esté preparando el camino para que aquellos de afuera tomen el control, por una fórmula de purificación a través del fuego. Renacimiento mágico, páginas 114, 116. Olsonuf Bauresaji, Crowley y Lámpada Tradam, Victor Neuburg. 15. Algún otro mundo no lo está intentando pero ha estado, durante siglos, en comunicación con una secta, tal vez, o una sociedad secreta, o ciertos esotéricos de los habitantes de esta tierra. Charles Fort, The Book of the Damned, Ace Publishing Corporation, Nueva York, capítulo 10. Crowley insistió en que Al provocará la destrucción total de la civilización tal como la conocemos. El pasaje anterior de The Paris Working fue escrito en enero de 1914. La guerra que siguió fue el primer paso hacia la ruptura de los valores que han dominado a la humanidad durante eones pasados. Lovecraft no fue el primero en colorear sus visiones con un aura de pavor sin nombre, ni fue el primero en utilizar la ficción como medio para expresarlas. Tanto Machen como Blackwood lo habían precedido, y si el foco de hostilidad más allá de la Tierra era el infierno o el Kulipot, no algún otro planeta o estrella,
expresaba no obstante la amenaza de invasión por fuerzas ajenas a la actual ola evolutiva de vida. Crowley disipa el aura de maldad que estos autores confieren al hecho. Prefiere interpretarlo en términos telémicos, no como un ataque a la conciencia humana por parte de una entidad extraterrestre y ajena a 16, sino como una expansión de la conciencia desde dentro, para abrazar otras estrellas y absorber sus energías en un sistema que de ese modo se enriquece y se vuelve verdaderamente cósmico por el proceso. Semejante actitud solo es posible para aquel que ha cruzado el abismo y disuelto la ilusión del egocentrismo o existencia individual separada. Lovecraft, basándose en la evidencia de su poesía, retrocedió al borde mismo del abismo. Incapaz de resolver su conflicto interno, fue perseguido por las sombras de los poderes cuya existencia negaba enérgicamente en sus cartas. Estos últimos revelan, desafortunadamente, a un racista intolerante y xenófobo, un racionalista irracional y un materialista contradictorio que lucha impotente en la red de sus propias ilusiones autogeneradas que se esforzó desesperadamente por fomentar en otras mentes, no sin cierto éxito. Si respecto a este concepto del dios alienígena, véase The Gnostic Religion, The Message of the Alien God and the Startings of Christianity, de Hans Jonas, Beacon Press, Boston, Estados Unidos, 1970. Jonas, sin embargo, tergiversa la posición gnóstica al plantearla como un fenómeno poscristiano. Su inversión de la verdadera cronología es lamentable. 17 Véase en particular Némesis, The Rutted Road, The City, poemas recopilados. 18 Crowley creía que se produjo una repulsión similar en el caso de Frater DDS. George Cecil Jones. Ver las confesiones. Uno considera los comentarios de aquellos que profesan haber entendido tanto al hombre como a su obra. Tal comprensión es, por supuesto, imposible para aquellos que no han alcanzado la esfera divina, comprensión, con todas sus implicaciones, siendo la más importante la prueba del abismo que el propio Lovecraft no logró trascender. Es un hecho bien conocido que pocos artistas, incluso entre los grandes, son capaces de comprender plenamente la verdadera naturaleza y el valor de sus mejores obras. La razón de este estado de cosas no es tan conocida, es porque el artista no es responsable de su obra. El grado de su logro está en proporción directa al grado de su ausencia cuando se realiza el trabajo. La ausencia perfecta de ilusión, es decir, el ego, implica la presencia perfecta de la verdad, el estado sin ego, y tal estado puede realizarse solo cuando la tríada suprema se manifiesta activamente a través del hombre. La tríada es la expresión más atenuada del triple anillo que rodea a la diosa 15 en el yantra de Kali. He interpretado este yantra de acuerdo con mi comprensión de la doctrina Vama. La invocación de la diosa es, por lo tanto, una invocación directa del poder cósmico y un desbloqueo de las 8 direcciones S20 con una consecuente y reverberante apertura de las 4 grandes puertas del espacio exterior a través de las cuales fluye el poder. Ese poder que, como dice el poeta, está imbuido e imbuido de la muerte, es decir, de la existencia individual limitada enfocada en y por el ego. Lovecraft enfatizó los espacios intermedios. El concepto se formuló en los misterios vudú con su énfasis en el ritmo fuera de ritmo peculiar de los ritos Petro. Al 1:52 advierte al mago que tenga cuidado con estas marcas espaciales. La mujer escarlata, como representante de Nuit, es la puerta de entrada al vacío. Ella es la encarnación mágica de ese dios estelar. 19 La tríada suprema es la corriente 93. Está compuesto de Keter, Dios, Al, 31, reflejado como Choma, sabiduría, la 31, que a su vez se refleja en Vina, entendimiento, la 31. Frater Achad es el responsable de esta fórmula, que juega un papel importante en su sistema de magia tan personal. 20 es decir, del espacio. Diosa cuyo símbolo metafísico es el espacio infinito tipificado como el cielo nocturno cubierto de estrellas. Ella es la Yoni sembrada de flores representada en el himno a Kali, porque las estrellas de Nuit y las flores de la diosa virgen núbil son idénticas. Babalon y literalmente la puerta del sol o energía solar fálica que es, por lo tanto, la fórmula terrestre de Nuit, y su vulva es el pilón a través del cual las fuerzas cósmicas se manifiestan cuando se han abierto los sellos mágicos, mudras. El simbolismo de Set, o Sotis, como principio del año o ciclo periódico es un glifo afín. Es en la forma divina de Set que el mago absorbe el fuego estelar emitido por Nuit. Las Tal 21 o Nutzar Hoes,
Es así la fórmula completa de la magia de la polaridad sexual tal como la practica Crowley en el culto de Saitana y Was, aunque notaremos más adelante cómo interpretó mal algunos de los simbolismos y, por lo tanto, aplicó mal algunos de ellos. De las llaves antiguas. La semilla secreta de las estrellas es absorbida oralmente por el mago después de haber sido evocada en el chakra. En los ritos Kaula esto se logra sin penetración o contacto físico por parte del sacerdote, y las fragancias quedan atrapadas en una hoja de burja especialmente preparada para recibirlas. Por eso la sacerdotisa adopta la postura, mudra, de nuit arqueada sobre el celebrante principal. En el culto Crowley, como se muestra en la estela de la revelación, este papel lo asume Ankh-Afna Khonsu, el príncipe sacerdote, la bestia. A diferencia de la práctica de Kaula, Crowley penetró sexualmente a la mujer escarlata y evocó la manifestación física de los Kalas. Los tántricos, en general, no empleaban este método, y algunas sectas lo consideraban con aborrecimiento. Estaba prohibido el contacto físico de cualquier tipo entre sacerdote y sacerdotisa. El ocultista alemán Eugen Grosche, Frater Gregorius, 22 utilizó una fórmula análoga en la que no se producía ningún acto sexual. Grosche dirigía las corrientes de hojas a lo largo del cuerpo de la sacerdotisa mediante pases magnéticos realizados manualmente sobre los marmas o sandí según requerían las distintas etapas del rito. Es dudoso si ver magia, páginas. También. Jefe de la logia Fraternita Saturni hasta su muerte en 1964. Logró comunicarse con entidades extraterrestres, aunque parece haber utilizado fórmulas psicosexuales similares a las empleadas por los tántricos. Crowley, a pesar de toda su violación del código tántrico, obtuvo dicha comunicación, como lo muestran sus registros mágicos. No solo se produjo la penetración y el orgasmo, sino que también practicó el cunnilingus con el fin de absorber el elixir. Y, lo más importante de todo, consideró la sustancia física, el menstruo del elixir, que se formará a partir de la combinación de fluidos sexuales masculinos y femeninos. Se refirió a ellos en términos alquímicos como la sangre del león y el gluten del águila. Pero, como también reconoció la eficacia de lo que denominó el camino secreto 23, que prescinde por completo del uso físico e incluso de la presencia física de un asistente, es evidente que el menstruum tenía una importancia secundaria, siendo la principal la cualidad y poder de la voluntad que informó la corriente de energía en el momento de su transformación. Según el Bama Mark, los adeptos tántricos consideran primordiales las secreciones femeninas emitidas en un estado de trance mágicamente inducido. Estos, afirman, constituyen la base real del elixir de la vida. Para estos adeptos, por lo tanto, la destreza sexual del falo no tendría significado en un contexto místico, ya que se lo considera únicamente como un estimulante para la hembra en los procesos ordinarios de inseminación y reproducción. Los propios tantras tienen sus análogos en los ritos africanos mucho más antiguos, descritos por Gerald Massey, en los que se utilizaba la serpiente para inducir el trance. África es el hogar primordial de la serpiente sabiduría, y allí se utilizó a la serpiente para producir la condición anormal en los sensitivos. Los africanos cuentan que las mujeres fueron poseídas y enloquecidas por el contacto con la serpiente. Es decir, el reptil, por la fascinación de su mirada, el miedo a su tacto y el uso de su lengua, arrojaba a los médiums al estado de trance llamado estupor de la serpiente, en el que veían clarividentemente, adivinaban y profetizaban, y entonces. 23 Véase el registro mágico de la bestia 666, p. 151. Se volvió divinamente inspirado, a medida que se interpretaban los fenómenos. Se nos dice que Casandra y Heleno estaban preparados para ver el futuro mediante serpientes que limpiaban los conductos de sus sentidos lamiéndolos. De esta manera los sensitivos son puestos a prueba y se vuelven frenéticos. Así la serpiente eligió su propio oráculo y portavoz y se convirtió en la reveladora del conocimiento sobrenatural. El estupor causado por la hechicería de la serpiente creaba una especie de temor religioso, y los extraordinarios efectos producidos en los médiums se atribuían al poder sobrenatural de la serpiente. Aquellas que resultaron muy afectadas fueron elegidas para convertirse en mujeres fetichistas, sacerdotisas y pitonisas. Este culto a Obeah aún sobrevive allí donde ha emigrado la raza negra, y la raíz del asunto, que a los viajeros les resultó tan difícil de alcanzar, es finalmente desenterrada, como un tipo de espiritismo muy primitivo, en el que la serpiente desempeñaba el papel de el mesmerista o magnetizador a los sonámbulos naturales.
Se sabe que la lengua de la serpiente es un órgano de tacto muy peculiar. Esto se empleó en los misterios meméricos como los de Samotracia, en los que Olimpia era una ofita tan inspirada, uno que amaba jugar con el gusano crestado, acariciar su cuello azul y recibir el homenaje resplandeciente de su lengua de flecha que a veces se utilizaba para producir éxtasis y trance. El autor de Tsuniwam se refiere a una serpiente llamada Gañinguk por los Hotentotes, de la que se afirma que tiene genitales y busca tener conexión con las mujeres mientras duermen. Estas pitones eran las mujeres escarlatas de la hechicería africana. Su sueño era el sueño magnético o trance inducido por la fascinación 27 de la serpiente. Encantadas por el contacto con la lengua parpadeante de la serpiente, las mujeres pronunciaron oráculos. La palabra es una de las muchas que significan falo, magia sin lágrimas, capítulo 10. Se comunicaban con espíritus de los muertos, elementales, demonios cósmicos y, si eran iniciados de un orden elevado, con entidades cósmicas que existían fuera del espacio y el tiempo. Alfred Metraux, citando a Moreau de Saint-Méry, revela la técnica. Las reuniones vudú tienen lugar en secreto, por la noche, en un lugar enclaustrado y cerrado a los ojos de los profanos. El sacerdote y la sacerdotisa toman posiciones cerca de un altar que contiene una serpiente en una jaula. Después de varias ceremonias y de un largo discurso del rey y la reina del vudú, todos los iniciados se acercan, por orden de antigüedad, y suplican al vudú, diciéndole lo que más desean. La reina sube a la caja en la que se encuentra el serpiente y pitonisa moderna es penetrada por el dios. Ella se retuerce, todo su cuerpo se convulsiona y el oráculo habla por su boca. Luego se vuelve a colocar la serpiente sobre el altar y todos le traen una ofrenda. 28. Las prácticas de Crowley son hasta cierto punto corroboradas y confirmadas por estos primitivos exponentes de la magia sexual. Como el falo y la serpiente son símbolos afines, son intercambiables. La caricia magnética de ambos ha demostrado ser potente para cautivar al objeto de sus atenciones. Se podría argumentar que el método del contacto físico, no menos que el de Noli me tangere, es igualmente eficaz para producir al menos un estado de trance, pero esto no quiere decir que pueda producir el elixir supremo, la emanación exclusiva de la mujer escarlata en su máxima exaltación mágica celebrada en los tantras más elevados. Uno de los problemas que enfrenta el practicante de Kalavidya 29 no es solo el de encontrar un compañero mágico adecuado, sino también el de recolectar y absorber las emanaciones secretadas por la sacerdotisa. En primer lugar, para ser verdaderamente eficaz, el socio debe tener un grado de iniciación igual, si no superior, al del sacerdote. Crowley pensó que no era aconsejable iniciar a la mujer más allá. 28 Voodoo Haiti, de Alfred Metraux, André Deutsch, 1959, p. 36. 29 La ciencia sutil de los Kalas. 30 Habiendo considerado todo cuidadosamente, opinamos que es mejor y más fácil que la otra parte ignore el carácter sagrado del oficio. Es suficiente si ese asistente está formado por la naturaleza de manera destacada para la tarea física, robusto, vigoroso, ansioso, sensible, caliente y saludable. La carne, los nervios y la sangre están tensos, rápidos y vivaces, fácilmente inflamables y casi inextinguibles, de arte mágica, secundum ritum gradus nonae o teo. Actividades del tipo más materialista, como la adquisición de fuerza sexual y atracción, riqueza, salud, etc., pero esta no es una visión generalmente aceptada. En la carta a John W. Parsons citada en el capítulo 2, Crowley presumiblemente se refería a una tradición oculta que no especifica y que no he podido descubrir. Dion Fortune, por el contrario, tal vez porque era mujer, defendía la iniciación por parte de las mujeres. Sus novelas se basan casi enteramente en este tema, y Austin Spare, el mismo un adepto, fue iniciado en los misterios por una mujer. 32. Por lo tanto, desde un punto de vista mágico, no parece haber ninguna razón por la que no deba adoptarse tal procedimiento, y el hecho de que los tantras exalten a la diosa sobre el dios es quizás el punto más fuerte a su favor. Aquí nos enfrentamos a una cuestión que concierne a asuntos más urgentes que las preferencias doctrinales. Me refiero al antagonismo secular que ha existido entre saivas y sakteyas, entre adoradores del dios y devotos de la diosa. Más claramente, el conflicto entre los lingakaras y los yonikaras. Al resuelve este problema exaltando al niño, producto de ambos. Sin embargo, el condicionamiento inicial de Crowley fue tal que, a pesar de todos sus esfuerzos por promulgar la doctrina del niño, las esencias combinadas, se inclinó fuertemente hacia el lado saivita o patriarcal,
al menos en su enfoque personal del problema. Según las tradiciones más antiguas, el menstruo mágico de manifestación solo puede encontrarse en los kalas de la diosa, y la corriente informativa de energía mágica y la voluntad puede aplicarse eficazmente sin ninguna intervención física por parte del sacerdote. El niño o producto de las esencias combinadas y polarizadas puede, por tanto, engendrarse en. Ver el registro mágico de la bestia 666. Crowley frecuentemente hacía de fuerza sexual y atracción el objeto de sus trabajos mágicos para atraer a una pareja más adecuada. Véase El Renacimiento Mágico, capítulo 11. En cualquier caso, pero la naturaleza del niño diferirá en consecuencia. En el sentido tántrico, ahí es donde la diosa es considerada suprema, la resultante, o niña, es mística. Se manifiesta en y como estados informes de conciencia que conducen al objetivo final del Advaita. 33 Aquí, Kali es Nuit en su forma más pura, es decir, la nada, nada que pueda ser concebido por el pensamiento. Compárese con Al 1, 23, donde Adit, la partícula de conciencia, exclama, estoy solo, no hay Dios donde estoy. Con la intervención de la voluntad, el deseo entra en juego, y el deseo puede culminar en el estado de libertad, o ausencia de deseos, solo después de haber descargado su energía potencial en la forma de su propia imagen. De ahí la voluntad de Brotes 34. Proyectado o reflejado en el momento de la descarga seminal está en el reino de la forma. Mágico a diferencia de místico, claro o perceptible en contraposición a oscuro o imperceptible. Considerada cabalísticamente, la fórmula suprema de Nuit, nada, es Kali igual a 61 igual a Aim igual a nada, Nuit o no. Esta es la ecuación más elevada y trascendental que es posible proyectar en el reino de la mente mediante el simbolismo matemático cabalístico. Es evidente que la concepción saivita funciona en un nivel completamente diferente. El niño, Ra-Orquit, proyecta o encarna la luz ilimitada, Ain Sof Aor, 35 de Kali / Nuit como negrura que, por su aparente opacidad, aparece como Set, el absorbedor de luz. Set toma la forma de las sombras proyectadas por el vórtice mágico creado por la interacción de Adit y Nuit, Oschive y Sakti, cuya unión explosiva es tan cegadora en su brillo que aparece como asterisco oscuridad espesa y muerte súbita. La oscuridad de Set es el útero de la diosa del que parece emanar una red glamorosa en la forma del mundo todo, nada menos que esa malla hechizante del mundo que se reveló como la Madre Suprema, Kali, en los éxtasis de Sri Ramakrishna. De contemplación interior. Este es también ese juego de sombras. No dualidad, lit. No 2. Cf. La fórmula de Crowley 0 igual a 2 explicada en The Book of Thoth. Véase Liber Aleph, Crowley, capítulos 86 y 88. Véase El Árbol de la Vida, lámina 2. O léela, celebrado en el Mahavakya que proclama la verdad última, Sarvani Kalvidani Brania, 36 Thakur Aranat, el Santo de Bengala Occidental, 1865 a 1927. Se refirió a este juego divino de la conciencia como el juego del escondite. Que Krishna, conciencia pura, juega perpetuamente con su consorte Radha, ella misma una forma de Maya, 37. El culto del niño de Crowley implica la conexión a tierra de la corriente mágica. Solo a este respecto puede considerarse a Telema como un culto mágico, a diferencia del culto tántrico de los Kalas, en el que la mujer escarlata permanece siempre virgen. Como tal, ella es la única fuente del elixir supremo, la Virgen puta del cielo que derrama su luz estelar sin contacto sexual directo con el sacerdote o cualquier otro miembro masculino del círculo. El objetivo de tales rituales es místico, es decir, están dirigidos a fines espirituales, cósmicos o microcósmicos. La mujer escarlata en el culto teriónico abarca tanto la corriente mística o dirigida hacia adentro como la corriente de conciencia mágica o dirigida hacia afuera. Mientras que el uso místico de las mujeres opera en niveles de susupti, trance profundo, su uso mágico opera en el nivel suapnico o onírico, el nivel en el que los arquetipos astrales pueden modificarse con el propósito de influir en los fenómenos objetivos tal como se experimentan en Jagrat. El estado de vigilia de la conciencia mundana. Todo esto es verdaderamente Brahman. La Sakti o poder de la conciencia que se manifiesta como objetividad.